acerca la hora cero. Estamos a pocos días de cerrar la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Es obligación de los negociadores responder las inquietudes de todo el país para saber cuáles son las ventajas y desventajas del TLC, una iniciativa cívica de Ecoavisa para que se gobierne de cara al pueblo. Son las 9 en punto de la mañana. Buenos días a todo el Ecuador. Estamos listos para precisar las principales ventajas y desventajas de la negociación en marcha del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Para sus preguntas, ustedes podrán llamar a partir de este momento al 2562-444, extensión 572, 2300-159 o 2300-230. Si es fuera de Guayas, antepongan el prefijo 04. Les encarecemos que sean lo más cortas, precisas y puntuales sus preguntas, no más allá de 20 segundos. Nos acompañarán en esta tarea Freddy Ehlers con los 5 reportajes y segmentos informativos, qué es lo que más falta hecho, sobre qué es el TLC nuestro, TLC anteriores, riesgos, quienes ganan, quienes pierden, qué pasa si no se firma el TLC. Y en esta tarea, desde esta mesa con los negociadores, un abogado, periodista de más de 30 años y experto en comercio internacional, el doctor Alfredo Pinargote, quien dirige Detrás de la Noticia y a quien doy la bienvenida. Los buenos días enseguida. Muy buenos días con todos. Económicamente, en el ámbito internacional, el Ecuador está normalmente retrasado. La causa de este retraso es justamente los intereses creados. De un lado, grupos económicos y políticos de derecha que están dispuestos a defender sus intereses, de otro lado grupos económicos y políticos de izquierda que parecería que quieren que el país explote y que no progrese. En los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, vino la sustitución de importaciones. Ecuador llegó tarde y mal. Vino el Pacto Andino y estábamos atrasados frente a nuestros socios Perú y Colombia. Colombia incluso con un plan de subsidios que todavía mantiene, que fomenta el 70% de sus exportaciones. Luego entramos últimos a la Organización Mundial del Comercio, o sea, primero al GATT, que era el predecesor. En la Organización Mundial del Comercio se garantiza los derechos de la nación más favorecida, ventajas comerciales que no teníamos aseguradas, sino recién hace 10 años comenzamos a gozar de esas ventajas. Luego tenemos los regímenes preferenciales unilaterales, que son el sistema generalizado de preferencias para más de 150 países en todo el mundo, y o sistema preferencial especial, que es el antidrogas, que lo da Estados Unidos, pero es unilateral, precario, condicionado, es decir, que al país no le conviene mantener esa situación indefinidamente. Obviamente hay una cuarta fase, que es los acuerdos de libre comercio. Esa es la mejor fase para la economía de cualquier país. Pero para negociar eso es importante que no se pongan las condiciones de los regímenes unilaterales y se incorporen al tratado, porque entonces vamos a someternos a una especie de servidumbre y de precariedad que antes era sin límite, y que era limitada, y ahora va a ser sin límite y para siempre. El objetivo de este programa es entonces que haya una opinión pública clara y precisa detrás de este equipo negociador. Eso es lo importante, que la opinión pública exprese sus dudas, exprese sus preguntas con toda franqueza en este ejercicio de transparencia, para que esa opinión pública extrae detrás de este equipo negociador, que es como la tricolor, o sea, tiene la bandera del país y tiene la obligación de negociar lo mejor para el país. Y si no se negocia lo mejor para el país, pues simplemente el tratado o no se firma o se posterga. Está claro el objetivo del programa. Gracias, Alfredo. Y está claro que ustedes tienen que llamar, les digo una vez más, al 2562-444, 572-2300-159, 2300-230. Recién al final del programa, con Alfredo Pinargote, haremos una serie de preguntas y precisiones en los últimos 20 minutos de los negociadores. El programa es para que pregunten ustedes. En 2 horas y media no vamos a llenar lo que no se ha hecho en 2 años, pero sin duda vamos a avanzar. Y también desde exteriores habrán quienes formulen directamente desde centros de producción sus interrogantes. Tenemos equipos desplazados a Manta, Pedro Jiménez. Estamos también en Pifo, que es un sector de floricultores. Van a ser Pifo. Veamos ahora quiénes están en Pifo. Otro grupo de
productores para que hagan sus preguntas al aire directamente. Lenin Artieda encabezará esa unidad. Hay otro grupo en el sector farmacéutico, la industria y laboratorios Cronos en la vía Adaule en Guayaquil. Y tendremos también 2 unidades adicionales en exteriores. Paul Martillo está en Cronos, en la vía San Borondón luego, que es un gran sector de producción arrocera, que es uno de los temas más conflictivos. Esta es la unidad que está en el sector de San Borondón y finalmente en la vía a Naranjito. Habrán también panelistas que más adelante aportarán con sus inquietudes, representantes de distintos sectores gremiales o productivos, más la avalancha de correos electrónicos que nos han llegado hasta anoche y desde anoche muchos más, como siempre, última hora. Para responder, de paso, a las preguntas que no se acaban de responder, María Cecilia Regacha está en la vía Naranjito. Para responder las preguntas que no hayan podido ser evacuadas vía email, les entregaremos a los miembros de la comisión negociadora aquellas. Nos acompañan Jorge Illingworth, quien es ministro de Industrias. Bienvenido, señor ministro, y buenos días. Manuel Chiriboga, quien es el jefe negociador. El doctor Alfredo Corral, quien es negociador de propiedad intelectual. Rodrigo Espinosa, quien es el negociador de servicios financieros. Y Jorge Ceballos, quien es el negociador de acceso a mercados de bienes no agrícolas. Todos los demás negociadores están en una sala contigua, de tal manera que si hay una pregunta muy específica que competa a ellos responder, pasarán acá. Entonces, hechas estas aclaraciones, introducciones, vamos a lo más importante del programa, que son ustedes. Les ruego identificarse, buenos días, de dónde llaman, y de inmediato plantear su pregunta a los negociadores. Gracias por esperar, más o menos 7 minutos. Buenos días y adelante. La persona que está en la línea. Ya, ¿la persona que está en la línea? Sí. ¿Al aire, señor? Buenos días. Bueno, yo voy a comenzar con algo de lo que nos ha llegado entonces en correo electrónico. Hay una pregunta muy concreta que dice, ¿qué va a pasar con las panificadoras si se firma el TLC, puesto que habrá libre importación de trigo? Mira, Carlos, buenos días ante todo. Nosotros ya tenemos, en la actualidad tenemos esa necesidad de trigo, somos deficitarios en trigo. Y existe la posibilidad muy cierta de que el trigo ingrese con arancel cero, y obviamente esa es una ventaja para los panificadores y debería evitar que el costo del pan para el común de los ecuatorianos incremente. Ese es un factor muy positivo para la población, el tener la principal materia prima para elaborar todo lo que es panificación. Esta misma persona hace un follow-up, un seguimiento a su pregunta. ¿Va a ser entonces el pan más barato? Va a tener, no puede subir, diría yo. No tendría la razón basada en que esa materia prima sea más cara para que suba. Otra inquietud, ¿los vehículos van a bajar de precio? Deberían bajar de precio porque al final del periodo de transición, de apertura, los vehículos van a poder entrar cero arancel, y en este momento el arancel para los vehículos que se importan de fuera de la comunidad andina es del 35% más el IVA. Vamos a tener vehículos más baratos definitivamente. ¿Cuánto tiempo tardará ese periodo de transición y apertura entonces? Estamos hablando de que eso está en una canasta de 10 años, Carlos. Es decir, que a partir de 10 años los vehículos costarían cero arancel, ¿si vienen de los Estados Unidos? Si vienen de los Estados Unidos, así es, Carlos, ese 35% de arancel quedaría en cero. Ok. ¿Qué pueden hacer ustedes como asesores israelitas para capacitar en agricultura a los indígenas que se vean afectados por el TLC? Mire, capacitación y fortalecimiento tecnológico es fundamental de cara al TLC. Creo que hay una amplia posibilidad de desarrollar programas de asistencia técnica, pero tiene que ser a asociaciones. Y yo creo que cooperar para competir debe ser la base para enfrentar los retos del Tratado de Libre Comercio. Desde la Amazonía, ¿dónde y a quién recurrimos para pedir información de los productos que podríamos sembrar para exportación luego de la firma del TLC? El Ministerio de Industrias, el Ministerio de Comercio y el Corpey pueden absolver todas estas preguntas. De hecho, para muchas de ellas ya tenemos estudios específicos que permiten identificar cuáles son los requisitos para exportar, quiénes pueden ser eventuales compradores y cuáles son los requerimientos fitosanitarios. Pide, mencione usted alguno de esos productos. Achote, pimienta, pueden ser frutas amazónicas, pueden ser raíces de diverso tipo, pueden ser hierbas medicinales, que ya la tenemos consolidada en cero en este momento. Reciban ahora sí a los televidentes vía teléfono, restablecimos la comunicación telefónica. Cuenca, gracias por esperar. Buenos días y adelante. ¿Aló? Sí, señora, dígame. Sí, buenos días, ¿sí me escucha? Señor, le escucho bien. Buenos días, soy Pablo Gutiérrez de la ciudad de Cuenca. Estoy cursando cursos de... Perdón,
una especialidad de desarrollo y quería que por favor sean puntuales. ¿Cómo se va a hacer con la clase indígena que va a ser la más afectada, a saber que los Estados Unidos con su hegemonía está subsidiando cualquier cantidad de productos agrícolas? Muchas gracias. Gracias, Pablo Gutiérrez. Mire, los productos de la sierra creo que son los que mayores ventajas tienen en este momento. No serán afectados por el Tratado de Libre Comercio, ni las papas, ni la cebada, ni el trigo, ni las hortalizas, ni los productos tradicionales. Al contrario, todos esos productos tienen enormes posibilidades de exportarse a Estados Unidos. Aún más diría, hay ciertas ventajas en las comunidades indígenas que son únicas. Muchos de esos pueden desarrollarse como productos con identidad particular, con una raíz indígena. Segundo, tienen un capital social, una organización comunitaria única que les prepara mejor para competir. Y tercero, tienen una tradición de producción en limpio, orgánicos, con criterios sociales que tienen un gran atractivo en los mercados. Vamos ahora a Loja, gracias por llamar a esperar. Buenos días, ¿cuál es su inquietud? Loja. Buenos días. Sí, señora. Gracias, Carlos. Desde Loja, desde la frontera sur, en realidad, en forma muy clara y precisa, que nos expliquen las ventajas y desventajas para el agricultor, especialmente para nuestra frontera. Gracias. Gracias, ventajas y desventajas. Y la pregunta deja claro que tienen que haber desventajas. No nos digan que solo hay desventajas para todo el mundo, porque eso es increíble. Para el agricultor, sobre todo en la frontera. No, ventajas. Opciones de exportación de todo tipo para el mercado americano. En Loja la producción de babaco, los productos y derivados del café, pueden haber productos del arroz de Macará, que tiene una identidad propia, tiene una enorme posibilidad de salir adelante. Segunda ventaja, reducción de costos de producción, todo lo que es maquinarias, equipos, herramientas y materias primas para la producción agrícola y entrará a cero inmediatamente, bajarán los costos de producción. Tercera ventaja, hay opciones, digamos, de acceso real para la mayor parte de productos por medio de reglas fitosanitarias que ahora no las tenemos. Desventajas, van a haber ciertos productos que van a competir con productos que tienen precio menor al nuestro. Pero estamos, por medio de la negociación, asegurando que sea un proceso escalonado, largo, de tal manera que la apertura sea cuidadosa y no de golpe. Es eso lo que cuidamos como equipo ¿Usted quiere negociador. acotar, señor ministro? Lo hará después del siguiente bloque de respuestas. Les pido más puntualidad y brevedad en las contestaciones, así como se le estamos pidiendo al público en las preguntas. Quito, adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, ¿está bien? Ya, buenos días. Mire, yo tengo una idea, verá, yo soy gerente de una compañía pequeña, AgroTrading, es una compañía de exportaciones que sin duda se verá beneficiada por el TLC, pero ese no es el punto. Yo tengo una idea que deberíamos, todo el Ecuador debería hacer un estudio de impacto numérico en toda la población de los 12 millones de ecuatorianos. Gracias por su preocupación. Esa es una de las demandas más comunes para el equipo negociador y que al final la tomaremos con Alfredo Pinargote. Si hay hasta ahora, en base a lo negociado ya, un balance de pros y contras creíble. Quito, buenos días. La otra persona que está esperando, adelante. Desde Quito. Yo le molesto una pregunta. ¿Qué va a pasar con los medicamentos genéricos que tenemos ahora? Medicamentos genéricos. Señora, aléjese un poquito del televisor o bájele el volumen, por favor, porque no le escuchamos claro. Otra vez. Por favor, ¿me podría indicar qué va a pasar con los medicamentos genéricos que ahora tenemos la facilidad de comprar en Ecuador? ¿Va a afectar eso o qué va a suceder? Ok, escuchamos su inquietud, gracias. Señor ministro, ¿usted quería acotar algo sobre el tema agrícola? Sí. Hay una demanda sobre un balance por fin global de pros y contras de esto, ¿y qué va a pasar con medicamentos genéricos? Brevemente sobre el tema agrícola, hay que puntualizar, Carlos, las oportunidades para la región interandina de poder entrar al mercado de los Estados Unidos con todo lo que son hortalizas y frutas es enorme. Nosotros hemos peleado en la mesa de negociación por tener reglas claras de medidas sanitarias y fitosanitarias, es decir, los protocolos sanitarios que los productos ecuatorianos tienen que cumplir para poder entrar al mercado americano, que son las grandes barreras hoy en ese mercado y en cualquier otro mercado, Carlos. Entonces, esas reglas de juego claras, que antes no las teníamos y que las vamos a tener, nos van a permitir decir, bueno, ahora sí, me embarco en esa exportación porque sé cuáles son las reglas y voy a tener mi preferencia arancelaria para siempre. Segunda pregunta, usted escuchó a un pequeño empresario que admite que él va a ser favorecido, pero lo que le preocupa es si va a ser favorecido el resto del país. Yo estoy totalmente convencido, Carlos, que en el gran balance es positivo el TLC para el Ecuador,
más adelante podemos dar información muy precisa, sectoriales, pero estoy total y absolutamente convencido de que el gran balance es positivo para el Ecuador. Y no estamos diciendo que no van a haber sectores impactados. ¿Qué va a pasar con medicamentos genéricos? Buenos días. Alfredo Corral. Bueno, en realidad con el mercado actual de medicamentos genéricos no va a pasar nada. Las normas que podrían afectar en un futuro a la producción de genéricos vienen con una cantidad de flexibilidades que van a permitir que no se afecte en forma directa a la salud pública y el acceso a medicamentos. Hoy, repito, el mercado actual permanece intacto, se va a poder comercializar todo tipo de genéricos y en un futuro va a haber un porcentaje mínimo, tal como lo señalan los estudios en los cuales nos apoyamos al negociar, como el de Cordes, un impacto sobre el 1% del mercado total en donde puede haber una afectación. Gracias. Se prepara Sabrondón para preguntar desde ya en un centro de producción. Antes Guayaquil al aire. Gracias por llamar y esperar. Buenos días. No le escucho bien. Buenos días. Ahora sí. Señora. Buenos días. Quisiera hacer una pregunta para todos ellos. Hay unas desventajas sobre el TLC, de que nosotros los que exportamos los productos a otros países van a bajar el costo. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Porque si bajamos el costo, acá en el Ecuador no entraría dinero. Yo tampoco entiendo bien la preocupación y no quisiera interpretarla ni arreglar aquello sí. Pero déjeme decir una cosa, lo que nos interesa es exportar productos con valor agregado. Este es el objetivo. Todas las experiencias de TLC en América Latina demuestran que esos son los rubros más dinámicos de crecimiento de las exportaciones, que debemos dejar de exportar solamente productos primarios. Y el TLC justamente ha impedido el escalonamiento arancelario. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que normalmente los países del norte cobran aranceles más grandes, impuestos más grandes a los productos con valor agregado. Con esto buscamos ponerle en el mismo nivel que los productos primarios. Vamos a inquietudes ahora desde un centro de producción. Ok, Pedro Jiménez está listo desde Manta. Buenos días otra vez, Pedro, y el sector pesquero se pronuncia y pregunta desde allá. Adelante. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, amigos. Son las 9 de la mañana con 17 minutos y a esta hora transmitimos en directo desde el puerto de Manta, uno de los centros de producción pesquero y atunero más importante del país. Este es un sector que exporta cada año más de 520 millones de dólares y uno de sus principales mercados es Estados Unidos. Vamos a conversar con representantes del sector atunero ecuatoriano, exportadores de pesca blanca y también pescadores artesanales. Todos ellos tienen preguntas para el equipo negociador y los ministros que se encuentran en el estudio. Estamos primero con el señor Patricio Velázquez, vicepresidente de Atunec. Su pregunta para los negociadores, por favor. Buenos días. Sí, primeramente quisiera decirles que aquí el sector industrial y específicamente el sector atunero está conforme y está de acuerdo que debe firmarse el TLC. Eso sí, en las mejores condiciones. Y por tal razón queremos escuchar oficialmente de parte del señor ministro o del jefe negociador en qué estado está la negociación con respecto al atún, en lo que tiene que ver con las normas de origen y el acceso al mercado. Ahora estamos con el señor Bernardo Bius, también del sector atunero. Bernardo, buenos días, su pregunta. Sí, estamos muy preocupados de que se firme el TLC, por supuesto, sobre todas las cosas, y en segundo lugar, ¿qué es lo que va a dar el origen del atún? Si es la bandera, es del país, o es, ¿cómo se llama?, todos los pesqueros que están en el Opo. Correcto, y estamos también con el señor Carlos Vélez. Carlos, buenos días, su pregunta para los negociadores. Mire, el sector pesquero ecuatoriano es un sector que ha venido huérfano de apoyo gubernamental. Y sin embargo somos los líderes en el Océano Pacífico Oriental de las capturas de atún. La firma de un acuerdo de esta naturaleza, como es el TLC, exige que tengamos de parte del gobierno mayor apoyo. Mejor competitividad nos obliga y necesitamos conocer cuáles son las estrategias del gobierno nacional para el sector pesquero ecuatoriano. Correcto, gracias. Y ahora estamos con Guillermo Morán, de la Asociación de Exportadores de Pesca Blanca. Su pregunta para los negociadores, por favor. Gracias y buenos días a todos en el panel. En el caso del sector exportador de pesca blanca, que es uno de los sectores ganadores con el TLC, también vemos un escenario que nos preocupa. Es la firma la no firma del TLC, y en ese caso nuestros productos que van en un 95% a Estados Unidos quedarían en base a una nueva a un nuevo esquema arancelario, es decir, no tendríamos ni TLC ni ATPDA.
Este es un sector que compra básicamente al sector pesquero artesanal. 50.000 familias dependen de estas exportaciones de pesca blanca. Entonces la pregunta es, si no se llega a firmar el TLC, ¿cuál es la estrategia o el plan B que tiene el gobierno para mantener las preferencias arancelarias para el atún fresco y congelado que viene de la pesca artesanal y que mantiene a tanta gente en este país? Y justamente está con nosotros también Betty Fioravanti, ella es de la Fundación de Desarrollo Pesquero y apoya constantemente a lo que es la pesca artesanal acá en Manta. Decenas de miles de familias hemos escuchado. ¿Cuál es su pregunta para los negociadores? Muchas gracias, buenos días a todos. Bien, nos preocupa profundamente, aunque estamos totalmente de acuerdo, porque la suscripción del Libre Tratado de Comercio se dé y así va a ser. Yo pregunto lo siguiente, ¿cuál es el apoyo si se ha negociado algún apoyo para el sector pesquero artesanal para tener mejor competitividad tanto en costos como en calidad? Bien, muchísimas gracias. Esas son las preguntas en la primera ronda de aquí desde Manta. Carlos, como decimos, decenas de miles de personas están pendientes de lo que pase con el TLC. ¿Gana o no este sector? Las respuestas en el estudio. Gracias, Pedro. Lo que viene es lo siguiente, las respuestas de las 5 inquietudes, después tendremos otra ronda de preguntas desde PIFO. Los panelistas Blanca Chancoso y Rodrigo Lazo se preparan y al final una primera evaluación y comentario de Alfredo Pinalgote sobre este bloque inicial. Les quiero advertir a todos que si seguimos este mismo ritmo no vamos a terminar nunca. Digamos, ni la mitad de lo previsto. Entonces, o nos apretamos todos, o el programa no responde a las expectativas. Señores, ¿quiénes quieren responder? Bueno, las 5 inquietudes del sector atunero. Rápidamente, Carlos. Primero, el tema del atún principalmente tiene que ver con dos cosas. Primero, acceso al mercado. Quiere decir que en este momento el atún paga aranceles tanto en lata con agua como en lata en aceite. Primera meta nuestra es que ese acceso al final del periodo de transición que negociemos sea cero. Es decir, que el atún pueda entrar directamente a Estados Unidos sin pagar arancel. Segundo, la norma de origen. Es posición del equipo negociador ecuatoriano que la norma de origen sea abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que el lugar de procesamiento, que es donde se generan la gran cantidad de empleos en las fábricas, en las industrias, sea el lugar de procesamiento el que dé origen y no la bandera del barco. Si tenemos una norma de origen cerrada, estaríamos, y Centroamérica ya tiene una norma de origen abierta, habría la posibilidad cierta, Carlos, de que inversiones inclusive que estaban destinadas al país o ya hechas en el país se puedan trasladar a Centroamérica. Yo quiero ser muy claro. Eso responde a las dos primeras inquietudes. Correcto. Vamos con la otra. ¿Cuál es el escenario si no se firma? Si no se firma, Guillermo Morán de Azuespebla es crítico. Si no se firma, toda la pesca blanca, toda la pesca fresca, que es comprada a pescadores artesanales por parte de los exportadores de pesca blanca, va a tener que entrar desafortunadamente, si no se firma el TLC, pagando aranceles. Y ese pago de aranceles definitivamente les va a quitar su competitividad y es el 95% del destino de la exportación de pesca blanca que va a Estados Unidos. Y el impacto social sobre los pesqueros artesanales sería tremendo. Se preguntaba también la señora Fioravanti si se ha negociado algún apoyo para el sector pesquero. En el TLC que yo conozco, entre los 40 y tantos proyectos que hay en la mesa de cooperación, no recuerdo que haya un programa de apoyo al sector artesanal. Les pregunto, ¿está listo PIFO para preguntas del sector productivo desde allá? Eso tiene que ver sobre todo con floricultores. ¿PIFO está listo? Vamos con PIFO. Buenos días, con la misma precisión y brevedad, por favor. Adelante, al aire. Bastante conciso. Entramos en el sector de PIFO, en Villas, en Flower Village. Aquí se encuentran algunos representantes florícolas y también un brocolero. Primero, Bolívar Ceballos, buenos días. Su inquietud, por favor. Sí, buenos días. Yo diría al señor ministro de Comercio Exterior, nuestro sector exporta 240 millones de dólares solamente a los Estados Unidos, que es nuestro principal mercado. Todos los que estamos bajo ATPDA exportamos 480 millones de dólares. Damos trabajo a 200.000 familias. Si es que Colombia, que ya cerró su negociación, que es nuestra competencia, tiene cero arancel, yo me pregunto, nosotros al pagar un arancel a Estados Unidos vamos a comenzar a perder competitividad, vamos a comenzar a cerrar empresas. ¿Cuál es la alternativa del Ecuador? ¿Cómo se van a suplir? ¿Qué se puede hacer en el país para suplir todo ese empleo que se va a perder, esa generación de divisas, considerando que estamos dolarizados? El Ecuador no puede darse el lujo de perder un solo empleo en el país. Muchísimas gracias a Bolívar Ceballos. Es el turno de Eduardo Letort, también floricultor. Sí, buenos días. Mi pregunta sería a la señora Chancoso. Colombia y Perú ya han firmado el TLC y entrará en vigencia en los próximos meses. Los productores allá, medianos, pequeños y grandes, tendrán insumos a más bajo costo.
nosotros al no firmar el TLC, nuestros insumos que afectará a comunidades indígenas, a productores grandes, pequeños y medianos, serán más altos. ¿Cómo podremos ser nosotros competitivos al no firmar nosotros el TLC con nuestros países vecinos? Bien, esas son las primeras inquietudes que se generan acá por parte del sector floricultor. Más adelante habrá más. Bien, tras las respuestas de los negociadores sobre estos dos temas puntuales, tendremos una primera evaluación y comentar a Alfredo Pinalgote lo que se ha hecho hasta el momento. Muy bien, aquí hay un asunto muy importante. Primero dejemos que respondan esto, Alfredo, de los floricultores. Mira, nosotros necesitamos consolidar nuestro ATPDA, este régimen de preferencias. El crecimiento más dinámico de nuestras exportaciones están en productos vinculados a esto, y esto genera, de acuerdo a nuestros cálculos, aproximadamente 600.000 empleos en el agro, empleos en general de muy buena calidad. Adicionalmente, y más generalmente, todos los productores agropecuarios van a beneficiarse de herramientas, de insumos, maquinarias sin arancel y un régimen de competencia que asegure que los monopolios que en muchos casos perturban el acceso barato de los productores a insumos se desbaraten. ¿Algo más para los floricultores? Simplemente compartir con ellos la preocupación de la preservación. Es nuestra obligación como negociadores, principalmente preservar el empleo que ya tenemos y asegurar oportunidades de generación de mayor empleo, Carlos. Ahora sí, Alfredo, tu primera evaluación. Muy bien, yo quiero decir dos cosas respecto a los automóviles y respecto al atún. Ahí vemos nosotros cómo este camino no es de doble vía. ¿Por qué? Porque en cuanto a los automóviles, como la ensambladora es de Estados Unidos, entonces se demoran 10 años en hacer la desgrabación. Y el automóvil es una de las cosas más importantes que quiere el consumidor como beneficio del TLC. Luego, en cuanto al atún enlatado, es lo mismo. El enlatado lo hacen empresas nacionales, pero el atún en conserva, en fundas, lo hace una empresa americana, y eso está con cero arancel. En cuanto a los floricultores, yo sí quiero señalar de que es uno de los sectores más competitivos de exportación no tradicional más importante del Ecuador. Pero creo que es una exageración decir que se va a acabar la floricultura si no hay TLC y si no hay ATPDA. Por una razón muy simple, ellos pagan ahora cero de arancel y pagarían el 6%. Yo quiero recordar, por ejemplo, que en banano ahora estamos pagando 48% en la Unión Europea, que nos cuesta 110 millones de dólares al año. A los floricultores les costaría apenas 11 millones de dólares. Así que la situación no es tan trágica. Hay que sentar las cosas bien claras y sin exageraciones. Enseguida, Jorge Ceballos, negociador, responderá a las inquietudes de Alfredo Pinalgote y sus comentarios. Tenemos que hacer aquí la primera pausa y volver con nuevas inquietudes de ustedes vía telefónica. Esperemos que sea normalizada la comunicación ya de los panelistas que nos aguardan aquí y en la segunda hora, incluso periodistas que evalúen y aportan. En todo tratado de libre comercio hay ganadores y perdedores. El éxito es que sean más los ganadores. En 2 horas no vamos a llenar lo ignorado en 2 años. Solo aclararemos lo principal. Son las 9:31 y estamos en vivo con todo el país para evaluar las ventajas y desventajas del TLC. Hizo ya un par de puntualizaciones Alfredo Pinalgote en el bloque anterior, que van a ser respondidas seguidas por el negociador Jorge Ceballos. Muchas gracias. Yo creo que más allá de la participación accionaria en las empresas ensambladoras, es importante analizar las cuestiones de empleo y sobre todo tomando esto en cuenta en un contexto de encadenamiento productivo. No es únicamente el empleo, más de 1.700 empleos directos que hay en las ensambladoras, sino toda una serie de compras a proveedores locales que van desde silenciadores, tubos de escape, parachoques, neumáticos, tapicería, guarniciones de frenos. Es decir, el abrir inmediatamente la industria automotriz. La pregunta era por qué los vehículos norteamericanos no bajan enseguida de precios. Los vehículos americanos bajan enseguida de precios, un 3.5% desde el año 1. Gran cosa. Y al final de los 10 años bajan a 0% de arancel. Y en cuanto a lo que Alfredo se preguntaba sobre el atún. Sobre el atún, lastimosamente, es el único producto de exportación que nos falta conseguir. Ahora, el atún hay que tomar en cuenta que nunca ha entrado con arancel preferencial a los Estados Unidos. Es decir, si nosotros aceptáramos la oferta actual que tenemos de 10 años, en sí ya es una mejor posición para la industria nacional. Es 3.5% menos el costo en el mercado americano. Vamos ahora justamente con una ciudad que vive mucho de esa industria. Manta está en la línea. Retomamos nuevamente las llamadas telefónicas. De esta vez, televidentes y señores negociadores, vamos a dar paso a todas las llamadas, primero varias seguidas y luego sus respuestas también sucesivas y secuencialmente. Gracias por esperarnos. Buenos días, adelante. ¿Aló? Sí, señor, dígame. Sí.
Tal vez no tiene que ver con el atún, sin embargo, la provincia de Manabí es una de las más grandes productoras avícolas. La pregunta concreta, ¿qué tiempo de vida tiene la industria avícola y sus más de 500.000 familias antes de que los productos de los Estados Unidos inunden los mercados en el Ecuador? Gracias. Gracias por su inquietud. Preguntan ahora desde Daule. Buenos días y adelante. Daule. De la Asociación de Arroceros del Cantón. Con TLC o sin TLC, nosotros los arroceros vivimos una crisis. Un subsidio no va a resolver nuestros problemas y nos convertiría prácticamente por diosero. Necesitamos que el Estado cree una ley que proteja a los agricultores de ciclo corto, que se cree un Consejo Nacional para la Competitividad Agropecuaria y que en el presupuesto general del Estado por lo menos exista una inversión de 8 al 10% del presupuesto. Mi pregunta concreta es, ¿qué está haciendo el gobierno y el Congreso Nacional con respecto Solo una inquietud por llamada, señor. Muchas gracias. Vamos ahora con otra desde Guayaquil. Gracias por llamar. Buenos días. Adelante, Guayaquil. ¿Qué van a hacer para darle solemnidad y goce de buena fe el TLC? Si este sería firmado por dos gobiernos con presidentes cuya popularidad es baja. Bush puede ser censurado por traición a la patria y Palacios con un Congreso y el Congreso ecuatoriano están deslegitimados. Muchas gracias a usted por su inquietud. Otavalo, gracias por llamar y espera en la línea. Buenos días, Otavalo, adelante. Otavalo, la persona que está en la línea de Otavalo. Sí, estamos esperando, señor. Aló, sí, dígame. Perdón, dígame. Es desde la ciudad de Cuenca que le estoy llamando. Ah, Cuenca, ok, no hay problema, adelante. Mire, buenos días ante todo. Mi inquietud. Buenos días. Yo soy un productor de la industria de los plásticos y yo entiendo muy bien que no sé, o sea, de esta área no se ha hablado nada. Total. Por ejemplo, para poder importar maquinaria también incluye esta área, por ejemplo, inyectores de plástico, extrusoras. ¿Entrarían sin aranceles también? Gracias por su inquietud, espero que estén tomando nota todos ustedes. Estamos. Más que yo, de las inquietudes del público. Cayambe, me dijeron. Cayambe, buenos días, adelante. ¿Aló? Sí, señor, desde Cayambe, adelante. Desde Quito le estoy llamando. Quito. Buenos días. Okay. Yo soy un egresado en finanzas. ¿Qué pasa con la tasa activa en los bancos? Por eso no puede existir competitividad en nuestro país. Esa es mi pregunta, gracias. Se entrecortó ahí. Era algo sobre la competitividad de los bancos. Sector financiero. Y si, supongo, de paso, muchas de las inquietudes que han llegado vía email son ¿por qué no se permite el ingreso a la banca extranjera solamente con sucursales y tienen que ser un banco nuevo? ¿Y por qué no se abre la libre competencia también al sector bancario? Javier. Vamos entonces con la respuesta de 5 preguntas. La primera tenía que ver con ¿qué tiempo de vida le queda a la industria avícola? Mire, nosotros vamos a garantizar que la industria avícola tenga las mismas condiciones que Colombia y Perú. Yo no le tengo miedo a la invasión de productos avícolas de Estados Unidos, sino a la de Colombia y Perú. Necesitan tener maíz y soya en las mismas condiciones y por lo tanto tener la competitividad. Los arroceros dicen que van a estar en cantidad de pordioseros. Miren, los arroceros es nuestro sector agrícola más importante del país. Concuerdo enteramente con la idea de una ley de apoyo a la competitividad agropecuaria. Esto es básico. Nosotros nos llenamos la boca de la importancia del sector agropecuario, pero el sector ha estado desatendido años, siglos. Necesitamos un nuevo acuerdo de apoyo a la agricultura. Pregunta política. ¿Cómo un presidente debilitado y un Congreso deslegitimado van a firmar y negociar un TLC? Para no hablar de lo que dijo el oyente o el televidente de Bush. Carlos, la ley y la Constitución prevén que este acuerdo debe ser aprobado o improbado por el Congreso y es por ahí donde tiene que ir y el gobierno, estoy seguro, haremos los esfuerzos necesarios para que, dada una buena negociación que tengamos que defender, haremos los esfuerzos para lograr la aprobación en el Congreso. Desde Cuenca alguien se preguntó qué va a pasar con la industria plástica. Mira, Carlos, la industria plástica, y si hay algún detalle le vamos a contestar directamente al señor. La industria plástica es una gran ganadora. En este momento importa materias primas a precios muy caros y todos los poliuretanos, los polioles, los estirenos, todo lo que no producimos, yo quiero que los televidentes tengan muy claro, todo lo que el Ecuador no produce, y esto es maquinaria, materias primas, insumos, va a venir al país a partir del día 1 con 0 arancel. Y eso incluye maquinarias del sector plástico, inyectoras, sopladoras, todo lo que son materias primas e insumos. Antes de pasar con Blanca Chancoso, una de nuestros panelistas, Rodrigo Espinosa, Servicios Financieros, sobre qué va a pasar con la competitividad de la banca, por qué no pueden competir libremente con los bancos extranjeros, tienen que inclusive hacer un banco nuevo aquí, no puede simplemente una sucursal, decía una inquietud por email, venir acá. Sí, está abierta las sucursales, los bancos nuevos, y eso estuvo abierto antes del TLC, con el TLC mucho más. Lo importante en servicios financieros es que vamos a tener una transferencia de buena gestión
y de transparencia en el sector financiero. Les dije también que Freddy Elers incorporaba este programa, está con nosotros en pocos instantes más para el primero de sus 5 segmentos informativos sobre qué es un TLC. La mayoría de preguntas básicas son sobre eso, que es un tratado de libre comercio. Previamente, Blanca Chancoso, nuestra sala de panelistas. Buenos días y adelante, Blanca. Buenos días. Yo estaba pensando que estamos en el cuarto de al lado aquí también, panelistas, ¿cierto? En realidad, he oído las preguntas y estoy oyendo la respuesta de aquellos señores que están queriendo vender la patria. La pregunta es que quisiera saber los documentos que están avanzando. Queremos ver los documentos, en qué artículo están diciendo, cómo beneficia, cómo está redactado. Y luego en qué versión se va a firmar el TLC. Si Ecuador estamos en idioma español y en qué versión se está realizando este tratado. Son las inquietudes de los otros panelistas que están junto a Blanca Chancoso para luego responder también así secuencialmente varias de las inquietudes de los negociadores. De lo contrario, prolongamos mucho el intercambio. Junto a Blanca Chancoso hay otras personas y actores en la mesa, pero vamos a Rodrigo Lazo en Quito. Rodrigo, buenos días, adelante. Buenos días. Sí, concuerdo con Blanca Chancoso que estamos en el cuarto de al lado. En realidad hay este desafío del TLC significa dos cosas. Por el un lado, una excelente oportunidad de llegar al mercado más importante del mundo que es los Estados Unidos, y por otro lado también una preocupación respecto a que nos pueden, no podemos hacer una buena negociación si cedemos nuestros mercados internos sin conseguir mercados externos equivalentes. De allí que espero que la negociación se la realice en la mejor forma, entendiendo la importancia trascendental de la agricultura del Ecuador, que es la más grande inversión de 36.000 millones de dólares y que significa la fuente de trabajo de casi 3,5 millones de ecuatorianos. Quizás me llama la atención que personas que no se juegan nada en este tema, que nunca han producido un gramo de nada, que no se juegan ni su trabajo, sino solo sus palabras, sean postestandartes de posiciones. Gracias. No hay mesa de palabras en el TLC. Gracias, señores. A todos les encarezco precisión en sus preguntas. Pueden fundamentarlas, pero no estamos atrás de discursos argumentales a favor o en contra. De lo contrario, el programa no cumple su objetivo. Julio José Prado, del IDE y la revista América Economía, nuestra sala de panelistas, y de paso Blanca, sí, parece que estoy en el cuarto al lado, pero no por las exclusiones, es por razones de espacio y de funcionalidad aquí. Así que Julio José Prado, adelante. Hay un tema bastante publicitado a favor y en contra, que es básicamente el tema del ATPDA. Primero, creo que es importante dar una definición sencilla que les pediría a los negociadores que la den al público muy sencillamente y rápidamente. Y segundo, en las últimas semanas se ha hablado de que el efecto del ATPDA no sería más allá de 20-25 millones de dólares. Creo yo que está bastante subestimado el efecto, pero en todo caso, si es que tenemos en cuenta que este sería el efecto, la idea en algunas de las posiciones es subsidiar a las exportaciones. Mi pregunta concreta es, ¿creen ustedes que es viable comenzar a subsidiar las exportaciones del Ecuador en productos que son rentables, productivos y que son muy eficientes? Esa es mi pregunta. Vamos entonces con las inquietudes o las respuestas a las inquietudes de nuestros tres panelistas. Luego, Alfredo Pinagote quiere hacer una acotación a lo que dijo Rodrigo Espinosa, negociador de servicios financieros, sobre el tema de la banca. Blanca Chancoso se pregunta en qué texto vamos a firmar esto. ¿Va a ser en inglés? ¿Va a ser en español? ¿Dónde están los textos que ya hemos negociado? Debo decir que es una negociación con camiseta de país y nacional. Aquí no vendemos nada, es interés nacional del país. Segundo, esto se hace en español. Los textos estarán en español y en inglés. ¿Dónde está y se firmarán Están en la página web del Ministerio. Todo lo que está cerrado está ahí para libre consulta. www.misip.gov.es. Ahí están. A Rodrigo Lazo, tenemos que hacer efectivamente una negociación que asegure nuestro mercado externo, que le potencie, pero al mismo tiempo abrir cuidadosamente nuestro sector agropecuario. Es esto lo que buscamos y es esto lo que no nos levantaremos de la mesa hasta conseguir. ¿Y la inquietud de Julio José Prado? Mire, ATPDA es un régimen preferencial arancelario. Es un sistema por el cual Estados Unidos por sí, ante sí, nos libera de impuestos a la exportación a su mercado, pero depende de un acto de voluntad específico que puede cambiar en función de que si le gusta o no el gobierno próximo. Un tratado de libre comercio asegura
que este sistema se mantenga en el largo plazo y sea inmune a los gustos o las diferencias políticas que puedan Vamos haber. enseguida con la puntualización que le quiere hacer a Alfredo Pinalgota, lo que contestó Rodrigo Espinosa, su respuesta. Y Freddy Ehlers, con un primer segmento informativo sobre qué mismo estamos hablando. Alfredo. A ver, economista Espinosa, el asunto es el siguiente. Se dice en términos generales que estamos abiertos, pero eso está en la ley desde hace años. Pero si es una economía dolarizada, el prestamista de última instancia no es el Banco Central, sino la matriz del banco, sea nacional o extranjero, ¿verdad? En ese caso, un banco de Estados Unidos, donde hay centenares de bancos, no son los 4 bancos fuertes conocidos que a lo mejor no les interesa venir al Ecuador. ¿Qué trámite debe seguir para establecer, por ejemplo, una sucursal en el Ecuador? ¿Tiene que seguir ese paso tortuoso del trámite de la superintendencia de bancos que dura años de años, como es lo del registro sanitario para las medicinas? ¿O simplemente va a ser un trámite expedito, ágil? ¿Qué es lo que se ha acordado? Se acordó que el trámite sea expedito. El Ecuador no tiene un código de transparencia. Y en servicios financieros uno de los aspectos más importantes es que el Ecuador va a tener un código de transparencia. Y eso significa que todos los trámites que se van a requerir para las inversiones extranjeras en el país, los trámites cumplan el código de transparencia. O sea, tengan un trato igual para el nacional que para el extranjero. Y que adicionalmente los plazos sean los menores posibles. O sea, hay una apertura muy importante. Ahora, ¿qué va a suceder en la realidad? Aquí lo importante es que el negocio financiero es un negocio de volumen. Y en los Estados Unidos una familia de 4 en promedio tiene un ingreso per cápita de $140,000, mientras que en el Ecuador 4 personas tienen un ingreso promedio de $9,300. El negocio financiero es volumen. Lleguemos hasta ahí nomás, doctor Espinosa, más adelante habrá otra oportunidad de comentar y evaluar de Alfredo Pinalgota. Ahora, les dije que los que conducimos este programa son los 3 que hacemos programas de opinión los domingos en Ecuavis. Ustedes ya han visto participar a 2. El tercero es Freddy Ehlers. Buenos días y adelante, Freddy. Uno de los problemas fundamentales nacionales del Estamos mejorando que existe sobre lo que es un TLC o Tratado de Libre Comercio. Un tratado es un acuerdo entre 2 o más países, en este caso es un tratado sobre comercio de bienes y servicios que busca que la mayor parte de la producción del Ecuador entre a los Estados Unidos sin pagar aranceles o impuestos y que a su vez los productos de ese país ingresen al Ecuador de la misma manera. Desde hace 200 años, varios países del mundo han firmado tratados de libre comercio. En el caso del Ecuador, el mejor ejemplo es el de la Comunidad Andina, que permite que muchos de los productos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia puedan exportarse a todos estos países sin pagar aranceles. También se han firmado tratados bilaterales con México y Chile. Ahora Ecuador está a las puertas de firmar un tratado de libre comercio con el país más poderoso del planeta, los Estados Unidos, que consume la mitad de lo que produce el resto del mundo. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden si se firma el TLC? ¿Y qué puede suceder si no lo firmamos? Después del fracaso del ALCA, que pretendió crear un área de libre comercio en las Américas, se iniciaron hace 2 años las negociaciones para firmar un tratado de libre comercio entre Ecuador y los Estados Unidos. Veamos un breve resumen del camino recorrido hasta el momento. El 18 de noviembre de 2003, en la reunión del ALCA en Miami, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Selig, anuncia que se iniciarán negociaciones para el TLC con Colombia, Ecuador y Perú. Que la estabilidad política tiende a apoyar a la estabilidad económica. El presidente Lucio Gutiérrez designa al gerente del Banco Central, Mauricio Yepes, como negociador jefe con amplias atribuciones. La única condición que yo he pedido es manos libres para trabajar en este tema. El nombramiento de Yepes no fue del agrado de las cámaras, ni de la ministra Baqui. Entonces Gutiérrez cambia a Yepes por Cristian Espinosa, subsecretario de Ivonne Baqui. Tengo el apoyo de la gente que está por encima de mí, principalmente la ministra Baqui. Y se integra el equipo negociador con representantes de las cámaras de industriales de Guayaquil y Quito. Se inician las negociaciones con el anuncio del presidente Gutiérrez y de su ministra Baqui de que la única meta es firmar el TLC. Debemos adoptar
mecanismos para reducir o compensar su impacto negativo sin renunciar a las oportunidades que brinda. Viene el golpe de Estado y de nuevo se cambia al jefe negociador. Si no logramos avances significativos en esa ronda, poco podremos obtener en la ronda final, que es la de Washington. A estas alturas se evidencia la pobre participación del Congreso, cuyos delegados protagonizan en Lima un escándalo en una ronda de negociación del TLC. Claro, ahí se topan con que uno de los legisladores estaba prácticamente teniendo relaciones con la señora. La inestabilidad no solo es presidencial, sino también ministerial. Molestina se va al Ministerio de Gobierno y su subsecretario Jorge Illingworth, ex vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil, asume la cartera de Comercio Exterior. Sí tengo un conocimiento, yo diría, bastante amplio del sector productivo nacional. Manuel Chiriboga, experto agrícola, es nombrado jefe negociador. Yo haré el mejor esfuerzo para firmar este acuerdo, pero hay ciertas líneas rojas que no creo que le convenga al país. ¿Qué puede suceder si firmamos? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Lo veremos en un momento en este programa especial. Gracias, Freddy, por hacer historia y poner las cosas en contexto, un requisito indispensable para saber cómo empezamos, dónde estamos y por qué no hemos avanzado más. María José Troya es otra de las analistas que nos acompaña desde nuestro panel de invitados. Ella es de la Tribuna del Consumidor. Después preguntará enseguida Eduardo Valencia, de equipo excelente del Banco Central. Buenos días, María José Troya. Muy buenos días. Mi pregunta va dirigida y mi comentario a cómo van a preservarse los derechos de los consumidores, que están garantizados tanto por la Constitución como por la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, especialmente cuando es probable el ingreso de productos que no están previstos dentro de la normativa, pero que podrían ser potencialmente riesgosos, como es el caso y cuál es la posición del equipo negociador y cómo va avanzando en ese sentido, cómo son desechos, cómo son productos a punto de caducar, cómo son productos que son remanufacturados. Sabemos que el tema de la ropa usada también está pendiente. Ese es un aspecto fundamentalmente que quería consultar. Ojalá haya oportunidad sobre competencia más adelante. Espero que sí, sobre eso va a responder en sí el negociador Jorge Ceballos. Antes, economista Eduardo Valencia, excelente del Banco Central. Desde Quito, buenos días y adelante con su inquietud. Escuchamos. Sí, bueno, yo quisiera preguntar a los negociadores, que dicho de paso parece que están hablando en otro país, ¿cómo se puede entrar a un tratado de libre comercio cuando el Ecuador tiene el nivel de competitividad más bajo de su historia y en escala de países está en los últimos lugares? Por su puntualidad, economista, ojalá así fueran todas las inquietudes. Mientras más buenas las razones, más contundentes y cortas las preguntas. Jorge Ceballos, responda. Listo. En cuanto a productos que sean potencialmente dañinos, el tratado ampara las exclusiones que hay, las prohibiciones de importar ese tipo de productos, que ya las tenemos actualmente. Las prohibiciones están amparadas en normativa de la Organización Mundial de Comercio, y esa normativa es plenamente compatible con la vigencia del tratado. En ese sentido, DDT, una serie de fungicidas, pesticidas que son dañinas para la salud, entre otros productos, sobre todo químicos, van a seguir siendo de prohibida importación en el Ecuador. Igual que la ropa usada. La ropa usada, neumáticos usados, calzado usado, vehículos usados y autopartes de vehículos usados son excluidas también en el tratado. Son actualmente prohibidas de importación en el Ecuador. Señor ministro, la inquietud de Eduardo Valencia es una de las que más nos llegó por correo electrónico y se refleja en una de las preguntas que decían: ¿cómo hablan ustedes de libre competencia entre una tienda del Ecuador y un supermercado en los Estados Unidos? A ver, rápidamente, si la tienda tiene aquello que el supermercado quiere comprar y necesita comprar, que son principalmente nuestros 15 o 20 productos de exportación con grandes oportunidades de ampliarse, yo creo que la posición de negociación de quien tiene lo que el otro quiere mejora sustancialmente. Y segundo, sobre que si estamos listos o no estamos listos, yo siempre he dicho, todas las razones que se esgrimen de que no estamos listos, para mí son las mejores razones para entrar. Yo decía el otro día a un amigo, le decía, si la Federación Ecuatoriana de Fútbol hubiera decidido que para ir a una eliminatoria del Mundial tendríamos que tener 11 jugadores jugando en Europa, yo me pregunto cuándo vamos a ir al Mundial. Pero ahorita, Carlos, estamos entre los 32 mejores países del mundo,
codeándonos con la mejor competencia que podemos tener y ha elevado el nivel de nuestro fútbol. Solo que lo uno es comercio y lo otro es fútbol, pero bueno. Pero es un ejemplo comparativo nada más. Más adelante preguntan a Rocío de San Borondón. Cerramos este segundo bloque con la evaluación y comentario al propio negocio de lo que hasta el momento se ha dicho y respondido. Alfredo. Ya, muy bien. Al respecto, yo creo que es sumamente importante establecer y recordar lo que dijo el jefe negociador de Chile, Osvaldo Rosales. O sea, un TLC puede pasar desapercibido si no hay agenda interna. Es decir, si no hay planes para fomentar la agricultura, si no hay planes de crédito para los productores. Es decir, es como tener un Rolls Royce y tenerlo parqueado en el garaje. Entonces ese es el problema. Y eso no depende del equipo negociador. Eso depende del gobierno, eso depende del Congreso. Es decir, que con TLC o sin TLC el país puede ir muy mal si es que no se hacen rectificaciones profundas que mejoren la competitividad de nuestra industria. ¿De cuáles son algunas de esas rectificaciones? Hablaremos más adelante. En 6 minutos serán las 10. Estamos en vivo para que el Ecuador sepa las ventajas y desventajas que tenemos con el Tratado de Libre Comercio. Al retornar con Nuria León, preguntan desde San Borondón. La promesa principal cuando se planteó el Tratado de Libre Comercio fue beneficiar al consumidor con productos y servicios mejores y más baratos. Si los negociadores menosprecian hoy las preocupaciones del Ecuador, sus ciudadanos los rechazarán mañana. En 5 minutos serán las 10 de la mañana. Seguimos en vivo para que los negociadores del TLC respondan sus inquietudes sobre las... Buenos días y adelante. Sí, buenos días. Quisiera preguntar... ¿Desde dónde nos llama? ¿El déficit que se crearía con esta baja de aranceles? O sea, poner aranceles a cero de estos 1.850 millones de dólares que se están importando de los Estados Unidos y, lógicamente, su incremento posterior a la firma del Tratado del TLC. Gracias por su inquietud y por lo breve de la misma. A todos les ruego alejarse un poco con el teléfono del televisor. Si están cerca, por favor, bájenle el volumen al televisor. ¿Desde dónde nos llama? Buenos días y adelante. Aló, buenos días. Sí, señora. Yo llamo de Guayaquil. Yo he escuchado los pros y los contras del TLC. Creo que lo más real es que este programa salga soluciones. Yo quiero saber si es posible firmar el TLC con cierto condicionamiento. Muchas gracias. Vamos enseguida a pasar con una inquietud más. Condicionamiento, me hubiera gustado que se refiera a cuáles. Por supuesto que hay algunas. Buenos días, gracias por llamar y esperar. ¿De dónde nos llama? Adelante. De Guayaquil. Les saluda el ingeniero Guay. Oiga, dos preguntas puntuales. La primera, ¿por qué tenemos que compararnos con Colombia y Perú? ¿Por qué no somos propios y tenemos nuestra propia identidad? Solo se puede hacer una pregunta por llamada. Disculpe, si no todo el mundo va a seguir el ejemplo. 5 preguntas por llamada no pueden ser. ¿Por qué tenemos que compararnos con Perú y Colombia? Fue la suya. Siguiente inquietud. Buenos días, ¿de dónde nos llama? ¿De dónde nos llama? De Manta. Manta, adelante Manta. Jaime Algo Paradita le saluda, buenos días por todo. Tenía un tema que tratar acerca de la importación de capitales económicos a través de la banca, cuando la banca todavía no ha bajado los intereses en el país. Y la banca extranjera que ha entrado al país como Citibank tampoco facilita los créditos al sistema económico mercantil del Estado. Muchas gracias, muy amable. Esa era una inquietud también permanente a lo largo de los correos electrónicos que nos han hecho llegar, que serán entregados a los negociadores en todas aquellas preguntas que no alcancen a ser respondidas ahora. Gracias por esperar en la línea. ¿De dónde nos llama? Buenos días, hablamos aquí de la ciudad de Guayaquil. Sí, dígame. Mi pregunta es, ¿qué pasaría con la sal refinada de consumo humano si la competencia de nuestros países vecinos, como el Perú, la tienen a mucho menos que la mitad? Por decirle algo, yo soy representante de Jueza S.A., Sal Pacífico. Ya, los valores más o menos oscilan de $9. La sal Crisal, los valores son 11,5 y $12. De aquí dentro de nuestro mercado. Muchas gracias, creo que alcanzamos a oírle hasta ahí. Algo pasó que se cortó. Última pregunta de este bloque de llamadas telefónicas. Gracias por esperar a llamar. ¿Desde dónde lo hace? Buenos días. ¿Desde dónde nos llama? ¿La persona que está en la línea? ¿Aló? No, ¿está en la línea? Hay uno más en la línea. ¿Señor? No. ¿Con la pregunta o con las respuestas de los negociadores? Ok, pasemos con sus respuestas, señores. Aranceles, condicionamientos, van a bajar los intereses de la banca, si es que aumenta la competitividad y viene el TLC, sal refinada y alguna más que preguntó el ingeniero Aguayo. ¿En qué orden responde? Pues, si quiere comienzo yo.
Sobre el tema impacto fiscal, claro que en el corto plazo tendrá un impacto fiscal por vía de reducción de aranceles, pero si logramos a través del TLC un crecimiento del 5%, 6% de la economía, también la base fiscal, sin modificar la estructura actual, se expandirá en esa proporción. Siguiente inquietud, ¿tenía que ver con el señor ministro? Sí, yo además quiero añadir que se espera un incremento de importaciones de materias primas y bienes de capital que sí van a pagar IVA, Carlos. No pagarán aranceles, pero pagarán IVA. Entonces, ese incremento importante de las importaciones ayudará a compensar enormemente, yo diría hasta sobrepasar el impacto fiscal. ¿A qué se refería la inquietud sobre condicionamientos? No sé, Carlos, nosotros en la mesa no hemos recibido... Solamente déjeme decir que los únicos condicionamientos que sí ponemos son programas cuidadosos de apertura para los sectores agrícolas sensibles. Sí ponemos condiciones en el campo de propiedad intelectual. Lo que preocupaba el ingeniero Aguayo... Y sobre esto era Colombia y Perú. Mire, nosotros, y eso lo hemos dicho, hacemos la negociación de Ecuador. Es esa la que nos interesa reflejar nuestras sensibilidades, nuestras prioridades y nuestras expectativas. Tenemos Colombia y Perú como referencia, pero de ninguna manera ese será un molde al que nos acomodaremos. ¿Van a bajar los intereses de la banca? Bueno, indudablemente... se está presentando actualmente una reducción de los intereses como consecuencia de los servicios financieros prestados por la banca internacional. El crédito concedido por los bancos internacionales de 7.6 billones de dólares. Es mucho más que todo el crédito que da la banca ecuatoriana junta. Otra inquietud, ¿por qué los negociadores firmaron cláusulas de confidencialidad que ocultan al pueblo? No hay absolutamente ninguna cláusula de confidencialidad. Al contrario, todo lo que se va cerrando va entrando a la página web. Si la gente tiene adicionalmente expectativas para saber de otros capítulos, hemos puesto enlaces a las páginas web de Perú y Colombia para que se conozca exactamente. No hay nada secreto aquí. Una última puntualización. También tienen que ser ustedes igual de breves que los televidentes, señores. Colombia y Perú. ¿Por qué nuestra preocupación? Esa era la que faltaba. Nuestra preocupación, ¿por qué, Carlos? Porque si Colombia y Perú cierran un acuerdo y van a tener posibilidades de mejorar su competitividad, nosotros somos el segundo destino de las exportaciones de Colombia. ¿Tú te imaginas qué pasaría con ese déficit comercial que ya tenemos con Colombia? ¿Qué pasa con la sal refinada? Jorge, por favor. La sal refinada paga actualmente 5% de arancel y se desgravará en 5 años en el TLC. Es decir, podrá entrar en 5 cada años. año se reduce 1% el arancel hasta que en el año 5 es 0. San Borondón, nos preguntan desde ese sector productivo, arrocero principalmente, Nuria León está allí. Después iremos desde otro centro productivo que tiene que ver con la industria farmacéutica. Cronos, las respuestas de nuestros negociadores y más preguntas de los panelistas. Adelante, San Borondón. Nuria León, ¿qué tal? Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuando son las 10 horas con 4 minutos, nos encontramos aquí transmitiendo en vivo desde una apiladora en San Borondón. Me encuentro aproximadamente con 20 personas que pertenecen al sector arrocero y ganadero del país. Entre ellas están sus principales dirigentes, quienes serán los encargados de hacer las preguntas, como por ejemplo el señor Rodrigo Mena, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Por favor, señor Mena, su pregunta. Muchas gracias. La Federación de Ganaderos del Ecuador tiene más de 120 asociaciones de ganaderos a nivel nacional, una verdadera representatividad en caso de que quieran negociar mal. Sabemos que el Ecuador consume 191 millones de libras por año de vísceras y despojos. ¿Cómo van a hacer? ¿Qué medida compensatoria podrían dar en el caso de que hubiera esa negociación, a pesar que no la vamos a permitir? Muchas gracias. También tenemos del sector ganadero al presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral, el señor Freddy Bustamante. Por favor, su pregunta. Frente al ministro de Comercio Exterior, frente a la distorsión del comercio en el sector agropecuario que significan los 100.000 millones de dólares que subsidian los estadounidenses, ¿de qué manera se va a proteger al sector agropecuario sabiendo de que hay unas líneas rojas planteadas por el gobierno? Sí, las líneas rojas son vulneradas en la negociación. ¿Firmamos o no firmamos el TLC? Ok, esas son las dos preguntas momentáneas. Más adelante continuamos con las siguientes que vendrían a ser del sector arrocero. Continúan, por favor, en estudios. Gracias, Nuria, por lo puntual de las respuestas. Me dicen los televidentes que mandan algunos mensajes, y esto tiene que ver con la producción y coordinación del programa, que por favor, mientras está respondiendo uno de ustedes, los demás hablen bajito porque se les atraviesa lo que dicen. Vamos ahora a la industria farmacéutica, más inquietudes desde allí, luego la respuesta de los negociadores. Enseguida, ¿quién está ahí? Paul Martillo, ¿es verdad? Buenos días. Adelante, Paul. Gracias, Carlos. Estoy en este momento en un laboratorio farmacéutico aquí de Guayaquil. Importante, por cierto. Vamos a dar paso enseguida a las preguntas. Nos encontramos con el presidente de la Asociación de Laboratorios
farmacéuticos del Ecuador. Ingeniero Carló, buenos días, bienvenido, el país lo ve y lo escucha. Tenemos un problema de audio ahí que corregir, Paul. Vamos entonces con las respuestas a los agricultores, ganaderos eran específicamente. En el tema de vísceras y despojos, estas son unas líneas arancelarias particularmente desprotegidas en el Ecuador. Por eso hemos planteado una exclusión técnica en este rubro, porque sabemos del daño que podría hacerse. Pero déjeme decirle en forma enfática, la única manera de enfrentar apertura en esto es un programa de apoyo al sector ganadero para mejorar sus índices de rendimiento, calidad y productividad. Y el Ministerio de Comercio, junto con el Ministerio de Economía y el de Agricultura, han diseñado un programa de apoyo dirigido a mejorar la competitividad de estos sectores. ¿Usted escuchó a uno de los ganaderos decir, no los vamos a permitir? Sí, les he oído, por eso nosotros toda la discusión agropecuaria, toda la negociación, les hacemos en permanente consulta con los sectores. Lo que sí les puedo decir en forma enfática y clara a todos los sectores productivos es que los pasos que daremos, ellos serán los primeros en saberlo antes. Una constante en los correos electrónicos ha sido, ¿quién nos garantiza que las compensaciones, medidas de capacitación, subsidios, etcétera, lleguen a donde ustedes dicen que lo van a hacer? Y es muy fácil decir nomás, hoy no sembraba arroz, ahora siembre papas. Obviamente de arroz a papas es difícil pasarse, pero... Yo sé, pero no sembraba arroz, ahora cultive banano. Ya déjeme decirle una cosa, yo he dicho en forma clara, si no hay un plan de apoyos a la agricultura, no debe haber TLC, punto. Esto debe ser una condición fundamental, debe ir a la mano con el Tratado de Libre Comercio, y yo sería el primero en recomendar que esto no se firme si no hay un plan de apoyos a la agricultura. Ahí tienen una definición histórica, si no hay un plan de apoyo a la agricultura, no debe haber TLC. Señor ministro, usted quería hacer puntualizaciones sobre dos cosas todavía no respondidas. Una era la inquietud sobre el subsidio a las exportaciones de Julio José Prado. Correcto. Y el otro un tema de consumidores. Rápidamente. Los subsidios a la exportación ya están en camino a eliminación. En la última reunión de Hong Kong se acordó para el año 2013 la eliminación de los subsidios, además de que no son permitidos. Y lo más importante, Carlos, es que inhibiría y reduciría el crecimiento dinámico. Ya no habría incentivo para seguir generando e invirtiendo en nuevos negocios de exportación, porque el Estado me va a dar un dinero. ¿Y la otra cosa? El tema del consumidor, solamente para los consumidores, los más grandes ganadores de este acuerdo son los consumidores, porque podrán aumentar la gama de selección de los productos que van a recibir, los costos de los productos deben bajar y la calidad de los productos deben aumentar. Ha llegado la hora de una segunda evaluación y comentario a Alfredo Pinargota. Después otro segmento informativo de Freddy Ehlers. Van a preguntar entre nuestros panelistas Íñigo Salvador y Mauricio Pinto. Esperamos restablecer el enlace con la industria farmacéutica. Cronos, Alfredo. Bueno, aquí hay un asunto vital sobre lo que han preguntado respecto de Perú y Colombia. Nosotros tenemos una serie de compromisos que no se cumplen de nuestros socios. Por ejemplo, Colombia se comprometió ante la OMC a que iba a eliminar hasta este año todos los subsidios a las importaciones y exportaciones. Quiero saber que me diga el ministro si está o no cumpliendo con eso. Según información, Colombia no está cumpliendo, está sustituyendo unos subsidios por otros. Segundo, en cuanto al déficit con Colombia, tenemos también que es energético. O sea, mientras no tengamos una producción energética suficiente, Colombia nos vende una energía cara y tampoco respeta la regulación andina para vendernos la energía al precio que ellos realmente la producen. Y luego, en cuanto a los subsidios de Estados Unidos, la fecha esta del 2013 no es definitiva. O sea, en el acuerdo agrícola Estados Unidos se comprometió a suprimir los subsidios hasta el 31 de diciembre del 2003. Ya han pasado más de 2 años y no lo ha hecho. Ahora se acordó en Hong Kong que lo iban a hacer el 2013, pero con el principio de que nada esté negociado hasta que todo esté negociado, esa fecha no es definitiva. Con su respuesta cerramos este bloque, señor ministro. Hacemos de ahí la segunda pausa en este programa destinado a que ustedes conozcan en vivo ventajas y desventajas del TLC. El déficit comercial con Colombia es importante. Después, primero las respuestas. No, primero vamos con las respuestas, ya no perdamos el hilo. No, adelante, disculpe. Sí, existe un déficit, obviamente, por el intercambio de energía, pero principalmente el déficit con Colombia es comercial. Y efectivamente, doctor, Colombia está sustituyendo los subsidios a la exportación por otros mecanismos. En pocas palabras, no los ha desmontado, como usted bien dice. Ahora sí, 10 y 10, tercera pausa. En este especial en el que el Ecuador pregunta en vivo sobre las ventajas y desventajas del TLC. Nada está negociado hasta que todo esté negociado, fue el compromiso inicial. Entonces, las mesas cerradas pueden reabrirse todavía.
nada se puede cambiar. Y el 14 seguimos en vivo para que el Ecuador conozca las ventajas y desventajas del TLC, preguntándole directamente a los negociadores. María Cecilia Largacha con el sector productivo que está en Naranjito. Adelante. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Sí, bueno, pues nosotros estamos ahora en el tema avícola. Le ha tocado el turno al sector avícola en este programa especial de TLC. Estamos en este momento en Avícola Fernández con un grupo de personas que representan claramente a este sector, como ustedes pueden ver. Estamos ahora mismo con Eugenio Fernández, que es el propietario de esta industria, y le queremos preguntar, bueno, más vale le queremos dar la oportunidad a usted para que haga la pregunta que desea acerca del TLC. Sí, mira, tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con muchos países, pero mi pregunta es, ¿qué hacemos con los sectores sociales y los indígenas? ¿Tendrán o no sus razones? Yo no lo sé, pero que se están agrupando y van hacia Carondelet. ¿Acaso van a votar otro presidente? Muchísimas gracias. Vamos a continuar aquí con la gente que tiene más preguntas aquí en el sector avícola. ¿Cuál es su nombre? Paul. Cuéntame su pregunta. Yo como trabajador avicultor quiero saber en qué beneficia el TLC a la avicultura. Ok, tenemos ese par de preguntas por ahora. En pocos minutos más regresamos. Carlos, estamos contigo. Gracias por la precisión. Insisto que así deberían ser todas las inquietudes. Hay un avicultor preocupado por la reacción de los indígenas. El Ecuador es solidario y unitario. Vamos con Íñigo Salvador primero, otro de nuestros panelistas de Quito. Buenos días, adelante. Íñigo, adelante. Sí, buenos días. ¿Qué tal? El informe de la OPS en Colombia en relación al tema de medicamentos habla de que la ampliación de la duración de las patentes repercutirá en 151 millones de dólares, cifras proyectadas al Ecuador. Y por el tema de la vinculación entre registro sanitario y patentes, otros 109 millones de dólares. Sin embargo, el informe de Cordes, al que tanto ha utilizado el gobierno ecuatoriano, el equipo negociador, minimiza estos impactos. La pregunta es, ¿siguen los negociadores empeñados en dar más amplia protección a los medicamentos por patentes, lo cual repercutirá en un monopolio y por ende en un aumento de los precios de los medicamentos? Gracias, doctor Íñigo Salvador. Alfredo Corral responderá enseguida. Antes, Mauricio Pinto pregunta desde Quito, otro de nuestros panelistas. Les recuerdo que él organizó una marcha junto con empresarios a favor del TLC el viernes. Y atentos en cronos para no duplicar las preguntas, porque ya aquí han hecho un planteamiento completo sobre el tema que interesa a los farmacéuticos y laboratorios. Ingeniero Pinto. Muchas gracias, buenos días. 3 preguntas. Si podrían señalar que si conocen algún país que haya firmado un tratado de libre comercio y que haya perdido empleo y tenga más importaciones que exportaciones. La segunda, ¿qué pasará con el contrabando de China que perjudica a los productores locales? Y la tercera, ¿por qué no trasladar dineros de subsidios que se pierden en el país al sector agrícola? Gracias por la puntualidad, aunque usó su tiempo para 3 preguntas según la Mauricio Pinto. Vamos con las respuestas. ¿Qué hacemos con los sectores sociales que vienen contra Quito? Dijo el de Avícola Fernández. Mire, yo sobre todo diría el país necesita más diálogo. La comisión negociadora ha estado siempre abierta al diálogo con todos los sectores. Estos son temas que tienen que ver con el futuro de la nación, del país, en que todos debemos tener un lugar. ¿Y con el diálogo los van a detener? Miren, yo creo que debemos cambiar una actitud. Creo que el cambio institucional, por el cambio institucional, aleja los problemas, no los resuelve, al contrario, los empeora. ¿En qué se benefician los trabajadores avícolas? Los trabajadores agrícolas en general van a beneficiarse por un capítulo laboral extremadamente exigente en términos de normativa laboral. Nos estamos comprometiendo a cumplir todos los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo respecto a sindicalización, trabajos, digamos, terciarización, el tema de erradicación de las peores formas de trabajo infantil, justo sí, sobre la cual Alfredo Pinargote destacaba en un programa del reciente que le fue suscriptor de 8 convenios, si no me equivoco, pero Estados Unidos solo de 2, ¿verdad? Solo de 2. Ajá. A ver, a Íñigo Salgado, respóndale, Alfredo Corral. Sí, con mucho gusto. En primer lugar, el estudio de la OPS al cual hace referencia Íñigo no es un estudio de la OPS, es un estudio de una ONG llamada IFARMA, que basa su estudio en supuestos que no son los que con los que se está negociando en este momento o con los que se ha negociado. Entonces, evidentemente los resultados no son resultados que se pueden aplicar al caso de la negociación colombiana, peruana o ecuatoriana. Él ha mencionado que qué va a pasar con las ampliaciones de los plazos de las patentes. No estamos ampliando los plazos de las patentes en el TLC, estamos comprometiéndonos a compensar
si es que existe una demora en el otorgamiento de la patente. Es decir, si no somos eficientes, podemos compensar. Doctor, tenemos que ser más precisos. Vamos, concluya, por favor. Concluyo simplemente que no hay un aumento de plazos. Vamos a las inquietudes de Mauricio Pinto. ¿Qué país ya ha perdido empleo por firmar un TLC? Yo no conozco, Carlos. Yo lo que puedo saber es con mucha certeza es que, por ejemplo, en México el comercio entre Estados Unidos aumentó el 285% para México, las exportaciones el 254%, la inversión extranjera directa en México llegó a 126.000 millones y se generaron más de 1 millón de empleos. Pero ustedes hablan de México y de los casos exitosos, solamente hablan de lo que ha ido bien, no hablan de lo que ha ido mal, ¿verdad? En todos los sectores hay, en todos los tratados hay sectores. Entonces digamos eso también. Yo lo que estoy diciendo. ¿Cuánta gente se desempleó en México? No he visto. No quieren ver, no quieren saber. No, Carlos, no es así. En Chile, por ejemplo, las exportaciones aumentaron en 2 años de TLC 72%. Pero no es que un TLC no produce también desempleo. Es que el balance entre desempleo y empleo es más alto. Perdón, doctor, 2004 y 2005. 2004 y 2005, 72%. Las importaciones aumentaron 82% en materias primas, bienes de capital que son transformados para seguir generando empleo. Ustedes no nos deben datos positivos, nos deben datos negativos. El contrabando de China, ¿cómo lo vamos a combatir? Estoy contestando la pregunta de Mauricio. Pero no dije que me lea todo el tratado. No. El contrabando de China, ¿cómo lo vamos a combatir? Es un tema de control aduanero en nuestros puertos y en nuestras fronteras. Y lo otro que se preguntaba es, ¿cuándo vamos a trasladar los subsidios ineficientes en el Ecuador a apoyar a quienes vayan a ser afectados con el TLC? Deberíamos hacerlo inmediatamente porque no puede ser posible que quienes podemos pagar 5, 6, 7, 8 dólares por un cilindro de gas, paguemos 2 dólares por un cilindro de gas. Otra declaración histórica, deberíamos hacerlo inmediatamente. Por favor, focalizar directamente. No puede ser posible que calentemos piscinas con cilindros de gas. Tu evaluación y comentario. Yo quisiera comentar lo que dijo el ingeniero Mauricio Pinto, que es un punto válido respecto al contrabando de China. Pero el problema es que con TLC o sin TLC no se va a parar el contrabando de China. O sea, tampoco magnifiquemos que el TLC pues, es la varita mágica que va a terminar con cosas que no va a terminar nunca. Entonces yo pienso que no hay que exagerar ni en los argumentos a favor ni en los argumentos en contra. Con su réplica volvemos enseguida, Manuel Chiriboga. Antes tenemos que hacer aquí, creo que es la tercera pausa o la cuarta. Es la cuarta pausa. En esta hora y media casi que llevamos de programa, son las 10 de la mañana y 20 minutos para que ustedes conozcan las ventajas y desventajas del TLC. Al volver, sus llamadas telefónicas otra vez. Perú y Colombia incumplieron su promesa de firmar en conjunto con el Ecuador su Tratado de Libre Comercio. El Ecuador espera respuestas claras, documentadas y convincentes si en verdad hemos negociado bien. 10:24, seguimos en vivo para saber cuáles son las ventajas y desventajas del TLC, con preguntas directas de ustedes a los negociadores. Desde la industria farmacéutica Cronos restablecimos el enlace con Paul Martillo. Adelante, Paul. Hola Carlos, ¿me escucha bien? ¿Seguro? Sí, está claro. Seguro, ok. Estamos en Cronos, uno de los laboratorios farmacéuticos de Guayaquil, y estamos con los representantes de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador, con su presidente, el ingeniero Renato Carló. Adelante, ingeniero. Señor Verde, buenos días. Yo quisiera ser claro y voy a leer unas cifras. Lo que se está negociando en este Tratado de Libre Comercio son 9 partidas arancelarias que significan 215 millones de dólares, 987.400, por lo cual se pagó 16.960.000 dólares de aranceles. ¿Usted cree que los 16 millones no es menos que 120 millones en subsidio y 154 millones en compensación de plazos por patentes? La siguiente pregunta corresponde al director ejecutivo de esta asociación. Adelante, abogado Andrés. Sí, bueno, esto es para Alfredo Corral, negociador en propiedad intelectual. Si en la Comunidad Europea se demoran de 5 a 6 años en conceder un título de patente con 3.000 revisores de patentes, ¿cómo vamos a conceder patentes en menor tiempo con aproximadamente 10 revisores de patentes que tiene el IEPI para que no se vayan a extender los plazos de patentes por más de 20 años? Si hoy hay 2.078 solicitudes de patentes rezagadas, de las cuales 249 ya tienen 9 años en trámite. Las demás preguntas más adelante en pocos minutos, una vez que hemos superado los problemas de audio. Gracias, Paul, por la precisión. Vamos con las respuestas enseguida, doctor Alfredo Corral. Después ustedes vuelven a retomar las interrogantes vía telefónica.
Las dos preguntas hablan básicamente sobre lo mismo, compensación. Manuel había dicho, no se debería firmar un TLC si no hay una agenda interna agrícola. No se debería firmar un TLC si no tenemos una agenda interna que permita al IEPI, Instituto de Propiedad Intelectual, ser eficiente. Esa eficiencia nos va a permitir precisamente no compensar, evitar esos 154 millones. Y sobre lo segundo, el tiempo que se demoran para patentes en Europa, a ver si es el que nos vamos a demorar acá. Precisamente. Obviamente en Europa pueden demorar 5 o 6 años, depende del tipo de patente, pero también el número de patentes es enorme. Acá tenemos un número importante de patentes, pero con una capacidad instalada de técnicos eficientes vamos a poder salir de los problemas. Desde Cronos habrá una segunda salida. ¿Ustedes quieren refutar, acotar o rebatir lo que dijo el negociador Alfredo Corral? Otra vez, vía telefónica, quienes nos esperan en la línea. Gracias por llamar y esperar. ¿Desde dónde nos llaman? Buenos días. Buenos días, desde Quito. Me llamo Adriana Robles y quisiera saber si en el caso de firmar un TLC se darán reformas laborales, específicamente se mantendrán las seguridades laborales prescritas por el Código de Trabajo. Y otra cosa, no puedo creer que todo sea color de rosa. Gracias. Muchas gracias por su pregunta y por su comentario. Segunda inquietud de este bloque de quien está en la línea telefónica. Gracias por llamar y esperar. ¿Desde dónde nos llama? Buenos días. Por favor, le estoy hablando de Ambato. Soy una pequeña empresaria de calzado. ¿Qué beneficio, qué desbeneficio tenemos y cómo podemos importar el calzado para otro país? Muchas gracias, señor. Gracias a usted. ¿Cómo se beneficia y se perjudica el sector del calzado? La siguiente persona que está en la línea, gracias por la brevedad y por la espera. Buenos días. ¿Desde dónde llama? Señor, ¿quién está en la línea? ¿La persona que está en la línea? Si tuvimos problemas con la comunicación, pasamos a otra o al bloque de respuesta a estas dos inquietudes. Seguridades laborales, ¿en qué va a quedar el régimen laboral? Sí, aló. No, ok, restablecimos. Dígame, señor, ¿de dónde llama? Señor Vera, desde Guayaquil, buenos días. Adelante. Soy Rudy Cornejo, señor Vera, soy ingeniero industrial y conozco de procesos de producción. Manuel Chiriboga habló de baja de costos de producción por aranceles, cuando los costos de producción no se miden solamente en función de productos importados, sino también de costos internos como mano de obra, materia prima, costos financieros, agua, luz, teléfonos y otros, que son incompetentes si los comparamos solo con Perú y Colombia. La firma del TLC pulverizará la pequeña y mediana industria y fortalecerá la gran industria. Gracias, señor, por su inquietud y su comentario también. ¿Hay otros más? Vamos a evacuarlos enseguida para luego la respuesta. ¿Desde dónde nos llama? Buenos días. Guayaquil, Alberto Abarca, soy un académico. Adelante. Mire, señor, con el TLC o sin el TLC el país no ha entrado a una agenda productiva. El Ministerio de Agricultura, cero. Déjeme decirle, en el tema aranceles, en el tema de apoyo a la biodiversidad, cero. ¿Cómo el país, dígame señor, cómo el país maneja el margen de utilidad del 200 al 300%? A diario vemos en el periódico descuentos del 80 o 90%. Gracias. Gracias a usted por su opinión. Vamos con el bloque de respuesta. Seguridades laborales, le preocupaba primero a Diana Rojas. Bueno, toda la disciplina de la seguridad social está exceptuada. Nosotros mantenemos nuestro sistema de la seguridad social, no, en eso no hay ningún cambio que no sea el que pueda eventualmente hacer nuestra propia legislatura. Calzado, ¿cómo se favorece o perjudica? Bueno, en calzado están desgravados todos los insumos y materias primas de que utiliza el sector. Además está abierto para todo lo que estamos produciendo y tenemos potencial de exportación inmediatamente al mercado americano. De las 115 partidas arancelarias del sector de calzado, 98 están en desgravación inmediata en la oferta americana. ¿Zapatos más baratos y de mejor calidad es la conclusión? No, mejor dicho, oportunidad para nuestros productores de producir aquí zapatos más baratos y de mejor calidad y de exportarlos al exterior también. Exactamente. Pero no de importar calzado más barato. Estados Unidos no es un fuerte productor de calzado, y menos aún de calzado barato. Son los países asiáticos, correcto. Procesos de producción es lo que preguntaba Rudy Cornejo. Bueno, señor Cornejo, gracias. Colega, soy ingeniero industrial también. Y efectivamente esos son los componentes de los costos, pero es casualmente donde nosotros identificamos el gran potencial y de los sectores ganadores son casualmente los industriales, los pequeños, los medianos y los grandes. Insisto, la importación de materias primas y bienes de capital nos harán más eficientes, más productivos, estamos importando tecnología. Tenemos que trabajar en la reducción de costos de energía, sobre todo. No, eso no lo vamos a decir. ¿Dónde está la agenda interna para aranceles y biodiversidad? ¿La otra inquietud? Nosotros tenemos una agenda interna que la está ejecutando el Consejo Nacional de Reactivación de la Producción, que lo preside el Ministro de Comercio Exterior por delegación del señor Presidente. ¿Incluye biodiversidad? Estamos atacando todos los temas de producción. El tema de biodiversidad está incluido en la agenda, en la parte de lo que se llama la Agenda de Desarrollo Agrícola. Y la negociación de biodiversidad, yo quiero que si más adelante la doctora María Amparo Albán puede venir, pero es una negociación inédita en ningún otro acuerdo de Estados Unidos, en donde se preservan
todos los derechos nuestros sobre la biodiversidad y también la participación de las comunidades en los conocimientos ancestrales. María Amparo Albán, porque para ella hay algunas inquietudes, como cómo firmamos un TLC con un país que ni siquiera se adhiere al convenio de Kioto. Y eso tiene que ver con respeto al medio ambiente. Vamos a importar bienes de un país que es el que más contamina la tierra y no firma el protocolo de Kioto. Bravo. Freddy Elers, otra vez. En el tema... El país se encuentra convulsionado en algunas provincias. Hemos visto en los últimos días los paros comandados por la dirigencia indígena que han paralizado muchos caminos de la sierra centro y norte del país. Y es que los campesinos indígenas son quienes se sienten más amenazados por los efectos de la probable firma del TLC. Pero veamos ahora cuáles serían los efectos negativos del tratado. Los productos más afectados no serían precisamente los de producción campesina serrana, sino más bien de la costa, como son el arroz, el azúcar y el maíz duro, ya que debido a los subsidios en los Estados Unidos, estos productos entrarían al país a precios más bajos que los de la producción ecuatoriana. Los otros productos afectados serían los lácteos, la carne de res y de aves. El Ecuador perdería 168 millones de dólares al año por impuestos que pagan productos norteamericanos que con el TLC entrarían libremente al país. Otro aspecto negativo de la firma del tratado es el relacionado a los agroquímicos, ya que estos serán más caros por la protección a las patentes. Pero tal vez el tema más delicado es el de los medicamentos, ya que también por el tema de patentes, los consumidores ecuatorianos tendrían que pagar de 150 a 300 millones de dólares más de lo que pagan hoy por el uso de estas medicinas, y los ciudadanos más pobres no podrían adquirir el 77% de estas medicinas por su alto costo. Si se firma el TLC y no se adoptan medidas de apoyo a los agricultores, se corre el alto riesgo de generar mayor desempleo a nivel rural y por ello mayor pobreza en el Ecuador. Estos son algunos de los principales riesgos. En un momento vamos a conocer cuáles serían las principales ventajas y oportunidades para el país en caso de firmar el TLC. Gracias, Freddy. Hay algunos colegas de los medios de comunicación que han estado siguiendo hasta ahora esta comparecencia de los negociadores ante el país, porque de esto se trata. Y a ellos les quiero pedir primero a Andrés Mendoza, presidente de AER, y después Marcia Ceballos, columnista especializada del comercio. ¿Cuál es su impresión hasta el momento de lo que han escuchado? ¿Se ratifica lo que pensaban, cualquiera sea que esta ha sido su percepción, o se ha modificado en algo? ¿Y qué planteamiento quisieran hacer los negociadores? Andrés Mendoza. Sí, gracias, Carlos. Estamos, en primer lugar, muy bien tratados aquí en el cuarto de al lado, así que no se preocupe. Yo quería decirle que quería hacer dos puntualizaciones. El primero, preguntarle a las autoridades gubernamentales si es que tenía que haber un paro indígena para llegar a un programa como este, para que ellos informen, para que ellos nos den explicaciones y no me digan que todo está en la página web, porque el acceso a internet en el Ecuador es muy escaso. ¿La otra? En segundo lugar, el tema no es solo firmar acuerdos de libre comercio, sino el tema es la competitividad. Y ahí no hay ideología. La electricidad en el país en un 25%, se acaba de subir los costos de operación en el aeropuerto de Quito en una fuerte medida, y eso sube y encarece nuestras exportaciones, por supuesto. Gracias, Andrés Mendoza. Retomaremos enseguida las respuestas a sus inquietudes. Antes, Marcia Ceballos, del comercio, quien dice que nos acompaña también allí. Adelante, Marcia. Sí, buenos días. La pregunta que yo tengo es, ¿dónde está el plan, fiere el señor Chiriboga? Porque él ha dicho que no debe firmarse el TLC si es que ese plan no queda formulado. Las fechas... El tema de la comunicación, Prensa, ha sido una negociación totalmente abierta. No digo, es que hay ciertos documentos que hay que poner. Energía solo para el sector. A los consumidores se sube el costo de sus operaciones y es en 8%, Andrés. A ver, Carlos.
Estamos ya embarcados en una negociación que no se puede parar, pero sí se puede mejorar. Los que ustedes vieron es en vivo, es un grupo de indígenas que han llegado con los carteles que acaban también de leer a las afueras de Coavisa, Quito, en Canal 8, sector de Bellavista. Gracias por manifestarse pacíficamente sobre un tema que apasiona a todo el Ecuador. María Amparo Albán, de la Mesa de Medio Ambiente, la que está al lado mío, principal negociadora. Antes vamos a responder algunas de las centenares de preguntas que nos han llegado vía correo electrónico. Supongo que esto de Rodrigo Espinosa. ¿El ejercicio profesional de arquitectos, de ingenieros va a ser permitido recíprocamente entre Estados Unidos y Ecuador? Si es así, ¿cuándo? Mire, los servicios son importantísimos para la importación de servicios, son importantísimos para el desarrollo tecnológico en los países. Eso ya sabemos. ¿Se van a permitir o no recíprocamente? Se van a permitir. Segundo, ¿qué incentivos fiscales se abrirán para las firmas que incursionen en la prestación de servicios? Bueno, hasta ahora no se ha hablado de ningunos beneficios de tipo fiscal. ¿Las nuevas inversiones locales tendrán algún incentivo fiscal? ¿En qué áreas? Deberían tener. Deberían tenerlo, o sea, debe estar incluido dentro de la agenda. Para los inversionistas pequeños y medianos, ¿qué áreas recomiendan los expertos que tendrán auge con un TLC? Bueno, por ejemplo, en servicios financieros, el sector que más se va a desarrollar son el sector de servicios financieros que se prestan a los excluidos. Estas preguntas las hizo Alex Silva. Sí, ¿algo más quiere añadir, economista? No, y que la inversión en servicios financieros con toda seguridad va a ir a instituciones financieras que prestan este tipo de servicios. Jorge Vega, desde Valle de Caracas, ¿qué cree usted que le interesa? A ver, si conoce el Ecuador y el sector productivo fuerte de Valle de Caracas, ¿qué cree que le interesa? Yo creo que será algo que tiene que ver con pesca y camarón. Ok, eso es. ¿Cómo quedaría el sector camaronero con la firma o no del TLC? ¿Se afectaría la actual demanda por dumping que está afrontando el sector exportador camaronero ecuatoriano? La demanda por dumping es un evento independiente del TLC, pero lo que sí tiene que quedar claro es que el sector camaronero, la partida específica de camarones congelados procesados, si no hay TLC pasaría a pagar arancel, que sumado al arancel antidumping los pone casi en el 8,5% de arancel, lo que según información de la Cámara Nacional de Acuacultura los pone en serios problemas para poder vender su camarón. Este es para Jorge Ceballos de la ADACE, Asociación de Pilotos Civiles del Ecuador, si no me equivoco. Deseamos conocer con qué arancel ingresarán al Ecuador aeronaves, partes y repuestos. ¿Podemos contratar seguros de aviación en Estados Unidos? La parte de seguros no la trato yo, pero la de aranceles se desgrava completamente. Son bienes que no produce el Ecuador, no hay razón para tenerlos protegidos. ¿Seguros de aviación, Rodrigo? Sí, la aviación comercial internacional está abierta en seguros. ¿Se ha considerado, pregunta Pauli Álvarez, un tratado de libre comercio con otros países, como por ejemplo China y la Unión Europea? Efectivamente, lo dije hace un momento, Dios mediante, el 12 de mayo abrimos negociaciones comerciales Comunidad Andina con la Unión Europea, y el COMEX, el Consejo Nacional de Comercio Exterior e Inversiones, ha instruido al Ministerio de Comercio que inicie acercamientos para acuerdos comerciales con México, con Centroamérica, con Canadá, con Corea y con Japón. Yo no sé, Jorge Ceballos, si esto se evacuó ya o no, porque no puedo seguir tan concentrado todas las respuestas, pero en caso de que no haya sido así, ¿qué sucede con los productos enlatados y en general alimentos procesados con fecha de caducidad cercana al límite de expiración y que se dan de baja en los mercados americanos? ¿Podrán ingresar libremente al Ecuador? Nada en el tratado le impide al Ecuador de legislar respecto a estos productos. Sobre cualquier producto que atente contra la vida de las personas, contra la salud de animales y de plantas. Está plenamente libre el país de prohibir cualquier tipo de... Yo no sé si la siguiente es para Alfredo Corral y enseguida voy con usted, Manuel Chiriboga. ¿Es verdad que Estados Unidos podrá explotar nuestros recursos en plantas medicinales y poseer exclusividad en las patentes? ¿O pasamos ya con María Amparo Albán? Podemos hacer conjuntamente. A ver, la parte que le toca a usted. No, de ninguna manera. La única posibilidad de que Estados Unidos pueda explotar una planta o algún bien biológico genético del Estado es bajo autorización expresa del Estado o de la comunidad indígena afroamericana local. Manuel Chiriboga, principal jefe negociador, me estaba haciendo señas de que quería acotar algo y enseguida María Amparo Albán. Que en el caso de los bienes con partidas de caducidad cercanas, la legislación ecuatoriana establece que ningún artículo con 6 meses previos a la fecha de caducidad puede entrar. Dijo Jorge Illingworth que lo que ustedes habían logrado en la mesa de asuntos ambientales o de medio ambiente era sin precedentes con los Estados Unidos. Explíquenos por qué. Bueno, en primer lugar, por una de las inquietudes que manifestaron, justamente Estados Unidos no es parte del convenio sobre diversidad biológica, no lo ha ratificado, en consecuencia no ha adoptado esa legislación. Nosotros, a través del capítulo de asuntos ambientales, y lo estamos negociando en propiedad intelectual, un alcance específico para los derechos de propiedad intelectual, hemos conseguido que Estados Unidos respete nuestra legislación sobre biodiversidad en un reconocimiento expreso sobre la protección de esta, del uso sostenible de esta y un respeto y reconocimiento de los conocimientos tradicionales.
respete también las normas que tenemos internamente sobre consentimiento informado previo, es decir, consulta, que eso está recogido en nuestra Constitución y además de la norma andina sobre acceso a recursos genéticos, la 391. Eso es lo principal. Tenemos en Quito a Mentor Sánchez ahora para plantear en vivo y en directo otras inquietudes. Adelante. Adelante, señor Sánchez. Sí, bueno, nosotros estamos preocupados de cómo es que vamos a avanzar supuestamente desde la visión del Estado y de algunos grupos del sector empresarial y de algunas empresas transnacionales del exterior y fundamentalmente de los Estados Unidos. ¿Cómo es que vamos a avanzar en este Tratado de Libre Comercio con un Estado en permanente proceso de descomposición, con una clase de los partidos políticos en permanente descomposición, con una democracia fragmentada, con un sistema social totalmente lleno de impunidad y con un sistema jurídico que no tolera y que no avanza y que no resuelve los graves problemas del país? Muchas gracias. Gracias a usted, señor Sánchez. El señor Mentor Sánchez es uno de los dirigentes de la CONAIE que llegó hasta los exteriores de nuestra estación, acompañado de los indígenas que ustedes ven protestando contra el TLC. Y su preocupación es de las más permanentes y válidas de lo que registramos también en correo electrónico. ¿Quién la responde? Carlos, yo puedo comentar lo siguiente. Yo no puedo sino estar de acuerdo con el caballero. Todos los ecuatorianos tenemos que empujar por los cambios políticos, sociales del país. Porque como bien dice el caballero, si tenemos una descomposición política, tenemos prácticamente una ingobernabilidad por diferentes factores que nada tienen que ver con un acuerdo comercial, pero que sí son importantes para poder empezar a construir un nuevo Ecuador. Otra acotación de Manuel Chiriboga. Otro tema fundamental es que un tratado de libre comercio requiere un Estado sólido, con capacidad normativa, con capacidad de apoyar los proyectos estratégicos del país, sobre todo en ámbitos como educación, como salud, pero también en los campos de competitividad. Yo lo que veo es necesidad de un Estado más fuerte con el Tratado de Libre Comercio. En este punto, Alfredo Pinargote evalúa y comenta. Enseguida iremos con el sector productivo de PIFO, otra vez con el farmacéutico. Preguntas finales después de la siguiente pausa de nuestros televidentes vía telefónica y algunas conclusiones de nuestros panelistas más. Hasta el final tendremos que ser Alfredo Pinargote y yo. Alfredo. Ya, yo solo quería que Rodrigo Espinosa precise la pregunta de Adase, porque ellos le preguntaron, era de que sobre los seguros, pero tú contestaste a nivel internacional, el transporte internacional. Yo tengo entendido que la preocupación es de los seguros dentro del país. O sea, eso también está comprendido, está abierto. ¿Eso para las pólizas de seguro o eso sigue como reservado solo para las compañías nacionales? Hay una gran diferencia en la negociación de servicios financieros frente al resto de bienes, llamemos manufacturados o agrícolas. En servicios financieros nosotros nos abrimos en base a una lista positiva. O sea, solo nos abrimos en los productos financieros que se señalan en un anexo. Y en esos productos financieros que nosotros nos abrimos con los Estados Unidos, con Colombia, con Perú, son servicios financieros que incluyen determinados seguros. Seguros de aviación comercial, internacional, transporte marítimo internacional. Pero solo internacional, ¿no? Solamente internacional, no nacional. En 8 minutos serán las 11, vamos en vivo a PIFO para nuevos planteamientos del sector floricultor. Adelante. ¿Qué tal, Carlos? Nosotros continuamos acá en Flower Village, en el sector de PIFO, y María Clara Correa, representante del sector, tiene una pregunta. Esta pregunta es para el doctor Pinargote. 7 de cada 10 rosas del Ecuador, flores del Ecuador, se van a los Estados Unidos. El impacto que tendría el impuesto sería de alrededor de 2 a 3 centavos sobre cada tallo. Es exactamente el valor de la utilidad que las empresas floricultoras hacen hoy en el régimen dolarizado. ¿Cómo puede el doctor Pinargote afirmar que 11 millones son el impacto? Nosotros creemos que es bastante más. ¿Y cómo eso no nos va a sacar de producción frente a nuestro principal competidor Colombia? ¿Y cómo eso no va a afectar a los 60.000 empleos directos y al impacto social que la floricultura tiene en la sierra ecuatoriana? Muchísimas gracias a María Clara Correa. El cultivador. Antes de Néstor Rivadeneira lo vi ahí. Mi pregunta va dirigida a doña Blanca Chancoso y a través de ella a toda la dirigencia indígena. La no firma del TLC traería como consecuencia una altísima pérdida en los 200.000 empleos directos e indirectos que genera el sector de flores y brócoli en la Sierra Central del Ecuador. ¿Cómo se entiende que la dirigencia indígena esté opuesta al TLC si quienes perderían esos 200.000 empleos provienen justamente de las comunidades indígenas
y campesinas de la Sierra Central del Ecuador. Mil gracias a los dos, no estaba previsto. De una vez les pregunto, ¿qué empresas son las que ellos van a poner para recoger a esas 200.000 potenciales empleos perdidos, o en su defecto, qué mercado es el que ellos nos han conseguido para lograr que esos productos puedan ser vendidos? Muchísimas gracias, Ernesto Rivadeneira. Las respuestas están en los estudios. Formidable, Lenin, gracias. No estaba previsto esto, pero se pone mejor el programa. No estaba previsto que nuestros panelistas respondan ante sus comentarios y les pregunten, miembros del sector productivo. La primera pregunta fue para ti, Alfredo. Claro, esos datos están aquí en este estudio del Ministerio de Agricultura, que yo no lo conseguí por ustedes, sino que los periodistas tenemos nuestras fuentes secretas. Entonces aquí dice, justamente, que el impacto para los productos del ATPDA, son unos 20 los importantes, a la cabeza están Flores, justamente sería en 2 años, fue un ahorro de 27 millones de dólares en arancel. O sea que yo le estaría dando 13, o sea, en un año, es decir, la mitad a las Flores. Y yo dije que es el sector más dinámico, que es un sector que necesita ayuda, que es un sector que no tiene crédito, que tiene la competencia desleal de Colombia. Alfredo, pero no firmar el subsidios. TLC no dejaría fuera a los floricultores ecuatorianos por las ventajas que tendrían los floricultores colombianos. Sus rosas No, simplemente ellos serían tendrían más más dificultades, ellos tienen más dificultades para competir, pero no quedan afuera. Lo que aquí tenemos que evitar son las cuestiones dramáticas. Así como los indígenas dicen que el país se hunde pasado mañana si se firma, eso es mentira. Y también es mentira que la floricultura fracasa, porque justamente es un sector competitivo, dinámico, pese a que no recibe ninguna ayuda del Estado. Aquí los agricultores compiten prácticamente en cueros en este país. Vamos con una línea indígena. Blanca Chancoso está preparada porque espero que haya oído la pregunta de Ernesto Rivadeneira. Blanca, él es cultivador de brócoli justamente. Hizo 2 inquietudes. ¿Qué empresas van ustedes a poner para compensar los 200.000 empleos que potencialmente se perderían? ¿Y qué mercados han conseguido ustedes para lo que se pierda si se deja de firmar el TLC? Bueno, primero, antes de dar la respuesta, yo quiero decir que en realidad es una mentira la respuesta de estos señores. Yo creo que el señor Chiriboga y todo ese equipo negociador necesita que le hostiguen para ver si despiertan un poco y sienten mejor en la realidad. Lo otro, que en la forma como se está llevando no muestran los documentos. ¿Sobre qué documento estamos hablando? No tenemos. Estos panelistas deberíamos de haber tenido por lo menos el documento sobre la base de decir en este artículo, en este tema, aquí está. En tercer lugar, la página web solamente tiene un informe de avance de las mesas, pero no están los artículos en la forma como está redactado, por eso les digo mentirosos. Blanca, Blanca, escúcheme un ratito, no deje de responderle usted a Ernesto Rivadeneira, o sea, no cometa usted el mismo error que dice que ellos cometen. A ver. Voy a responder. Es que, primero, no es tan cierto que los empleos sean tan seguros, porque ¿a cuántos empleados les tienen firmado, ¿no es cierto?, un contrato que garantice una estabilidad en el trabajo? ¿Qué tipo de garantías tienen entonces? Blanca, no son 200.000 empleos los que el sector exportador de flores, brócoli, espárragos genera, sino ¿cuántos, a su juicio? Mire, es que no hay una estabilidad de trabajo que tienen todos. Eso ya lo aclaró. ¿Cómo se va a reponer el empleo que se pierda si no se firma el TLC para ellos? Si ya han perdido. Ya han perdido, si en la medida que están negociando han perdido. ¿Qué empresas pondrían ustedes? Yo creo que hay otras formas, Por ejemplo, en la forma de que si se garantiza, ¿no es cierto?, el trabajo, si hay una forma donde se busque otros mercados, no necesariamente con Estados Unidos. Ya, mil gracias, igual Blanca. que Chile, por ejemplo, tiene con otros tratados, no es solamente con Estados Unidos. Mil gracias, Blanca. Ya habló de eso el ministro de Industrias, que preparamos convenios con China y con la Unión Europea. Hacemos aquí una segunda pausa cuando serán en 5 minutos las 11 de la mañana y procederemos con lo que nos queda respecto a ventajas y desventajas del TLC. Volveremos al sector arrocero para sus inquietudes y a ustedes para sus últimas preguntas telefónicas. Hasta hoy solo se han mencionado los empleos que se crearían, no los que se perderían. Terminará el monopolio de esta telefonía móvil que sufrimos aquí en el país y vendrá internet gratis, barata o lo que sea, porque en este momento son precios exorbitantes. ¿La segunda? Gracias. Ok. Gracias a usted por esperarnos, por su paciencia y por su contundencia. Hay una inquietud más. Si todos reclaman el mismo derecho, se acabó el programa. ¿De dónde nos llama? Buenos días, adelante.
Hola, buenos días. Sí, dígame. Le llamo desde Imbabura y la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con la empresa textil si sabemos que en este mercado, en este momento, estamos atravesando un problema con los productos chinos? ¿Qué va a pasar con la... Muchas gracias. Ok, vamos con la respuesta. Primero sobre el tema de recursos genéticos y biodiversidad. Eso fue gravísimo la alusión. A ver. Sí. El reclamo que podría tener en este momento el Ecuador frente a un problema de biopiratería con Estados Unidos o con Europa es muy complejo de realizar. No hay un mecanismo idóneo para poder realizar un reclamo expedito. Sin embargo, con el TLC, ya lo ha mencionado Marian Pralban, es la primera vez que en una negociación comercial se incluyen algún tipo de reglas en este sentido, una vinculación de lo que es recursos genéticos con propiedad intelectual. Los Estados Unidos se han comprometido a respetar básicamente y a reconocer la importancia de este tema, y hemos establecido mecanismos de cooperación para impedir la concesión de patentes, es decir, la biopiratería. Estamos contra el reloj. Alguien desde Yo quería hacer una precisión, era aprovechando que está aquí el subsecretario. El asunto laboral es el siguiente: eso forma parte de las condicionalidades del régimen antidrogas. Se supone que este es un régimen que no debe ser condicional. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que esta condición laboral la piden los sindicatos de Estados Unidos porque temen perder empleos allá, y es con el fin de que evitar inversiones en el Ecuador. Se supone entonces que si queremos hacer un TLC para tener inversiones, ¿cómo es que vamos a hacer un régimen laboral más duro o mantener un régimen que no es flexible cuando el Estados Unidos es flexible? Entonces yo le pregunto es sobre un caso específico. Si ya hemos aceptado esto que pues beneficia a nuestros trabajadores, que vamos a tener un régimen laboral rígido, ¿se ha hecho algo por los decenas de miles de ecuatorianos que están en Estados Unidos? Porque, por ejemplo, usted se refería, en efecto, a los convenios básicos de la OIT, la eliminación de la discriminación en materia de ocupación y empleo. Estados Unidos no ha ratificado ese convenio de la OIT, y como todo el mundo lo supo, el señor presidente de México incluso groseramente dijo que ahora los latinos en Estados Unidos hacen lo que antes hacían los negros. O sea, ustedes han exigido que no haya esta discriminación para los ecuatorianos que trabajan en Estados Unidos. Sí, justamente uno de los planteamientos adicionales que se incluyeron a partir de este nuevo equipo negociador es el tema de los derechos de los migrantes sin importar su condición, de los trabajadores migrantes sin que se ponga como punto central su condición migratoria específicamente. Y esto lo vamos a ver también en una carta adjunta, un compromiso específico ya del gobierno de los Estados Unidos que va a establecer ciertos parámetros específicos para proteger estos derechos. Gracias a usted por su contestación. Teníamos pendiente algo sobre qué nos queda ecuatoriano si todo va a ser norteamericano. Mire, si hacemos un tratado de libre comercio exclusivamente con Estados Unidos, pues va a aumentar la dependencia. Por eso yo digo, este tiene que ser un primer paso a tratados de libre comercio con varios países. Este es un tratado que lo hacemos desde el punto de vista del interés nacional para fortalecer nuestra inserción en la globalización. Si hablamos de tecnología de punta, vamos a implementar con cero arancel todo lo que tiene que ver con computadoras. Todo lo que tiene que ver con eso queda liberado desde el primer día, enseguida. Adicionalmente, yo diría, hay condiciones de competencia en tanto generales en el tratado como vinculados al capítulo de telecomunicaciones, que descomprimirá los monopolios actuales, y esto creo que el clima en general de negocios va a implicar una reducción de los costos de Internet. ¿Le preocupa lo textil por los telares? ¿Qué pasa con el contrabando chino? Mira, el contrabando chino me referí, eso es falta de control aduanero, tenemos que mejorar nuestro control y el sistema de auditorías posteriores. La misma promesa de toda la vida. Sobre el tema textil, una realidad Carlos, versus una expectativa. Está entrando los productos chinos más baratos, están quedando fuera los pequeños textileros, y lo que nos prometen es vamos a controlar mejor. Yo he estado en Atuntaqui, he conversado con el alcalde de Otavalo, he conversado con el alcalde de Pelileo, ciudades eminentemente textiles, y cuando he estado conversando con el ministro, nosotros no podemos competir casualmente con el producto chino, y el mercado está inundado de productos chinos y de textiles colombianos. Lo nuestro es de primera calidad, necesitamos un TLC para poder ir a vender jeans al mercado que más jeans se pone. Señores, vamos a la última pausa, y dentro de las respuestas a las últimas preguntas que haremos de Alfredo Pinargote y yo, ustedes podrán incluir cualquier cuestión pendiente. Todas las preguntas restantes que nos han llegado vía correo electrónico, y algunas de las cuales hemos tomado cuenta o nota telefónicamente, se las entregaremos a la comisión negociada para que le respondan a ustedes. Disculpen que no hayamos podido alcanzar a evacuar todas las llamadas. Entiendo más de una molestia que me han hecho llegar porque los esperaron mucho tiempo y no los pudieron atender. Yo les dije que esto era un avance. Aquí simplemente se abre el debate, no se cierra. Son las 11:14. Un gobierno débil y un Congreso deslegitimado requieren de respaldo ciudadano para firmar un tratado de libre comercio válido.
La paz con el Perú no requirió consulta popular porque la gran mayoría estuvo de acuerdo. Con el Tratado de Libre Comercio no es igual. Nos quedan algo más de 10 minutos para concluir este esfuerzo para que el país conozca ventajas y desventajas del TLC. Hemos cerrado las preguntas de los panelistas, de los periodistas, de quienes preguntaron vía telefónica, de quienes lo hicieron desde centros de producción y vía correo electrónico. Les reitero que todas sus preguntas vía correo electrónico, aún las respondidas, serán entregadas a la comisión negociadora. A estas alturas hay algunas precisiones e inquietudes que plantear sobre la base de todo lo que se ha dicho. Y esa será la tarea con la que concluyamos, Alfredo Pina Argotillo. Alfredo. Muy bien, aquí hemos tratado justamente de no solo hablar de los temas que preponderantemente han concentrado la atención del público. Este es atún, agricultura y flores, por ejemplo. Vamos a otros temas. Por ejemplo, en servicios financieros, economista Espinosa. Usted mismo lo dijo en un programa, en un reportaje para Detrás de la Noticia, de que la deuda externa está considerada como una inversión. Esto significa que para tomar cualquier medida relacionada con la deuda se tiene que llevar a cabo un proceso de consulta. O sea, ¿qué significa esto? ¿Es esto una cesión de soberanía? ¿Significa que el próximo gobierno no va a poder renegociar la deuda? El presidente Palacio ha sido muy crítico. O sea, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Cuál va a ser ese procedimiento? ¿De qué manera impedirá, por ejemplo, que podamos revisar la deuda externa? Bueno, en servicios financieros, todos los créditos que conceden las instituciones financieras corren el riesgo, esas instituciones, de conceder crédito. No les ampara el Tratado de Libre Comercio la intermediación financiera, está fuera del Tratado de Libre Comercio. O sea, los préstamos otorgados por una institución financiera, se entiende que esa institución financiera conoce muy bien sobre la gestión del préstamo que está dando y corre los riesgos. O sea, no está amparado por el Tratado de Libre Comercio el financiamiento concedido por un país. Siguiente inquietud, Alfredo. Siguiente inquietud sobre servicios financieros en seguros. Aquí usted hizo una lista el otro día también que hablaba incluso que vamos a tener aperturas, vamos a tener seguros para lanzamiento de cohetes espaciales y cuestiones de comercio internacional, transportación marítima, aérea. Pero aquí nosotros nos transportamos en vehículos dentro del Ecuador. Entonces yo pregunto, ¿qué va a pasar con los servicios con los seguros de vida y los seguros de vehículos, que son tan caros en este país? Son carísimos. Para eso se ha abierto el sector de seguros, que es tan fuerte, tan poderoso, o también está protegido por el TLC y no se abre para esto, que sería un beneficio del consumidor. En todos los TLCs los países se abren en un determinado producto que el país con el que uno está negociando se está abriendo. Entonces, si los Estados Unidos se está abriendo en algunos productos de seguros, en esos productos de seguros nos estamos abriendo Colombia, Perú y Ecuador. No estamos incluyendo otros seguros que los Estados Unidos no permite el vender en el mercado americano. Entonces no está seguro de vida y tal. No, está fuera. No está fuera. Okay. Alfredo tiene otras inquietudes, después pasemos a las mías. Señor ministro, usted dijo que inicialmente el TLC, y este es el argumento número uno para vender el tratado, generará entre 70.000 y 110.000 empleos. ¿De dónde lo saca? Ese fue un cálculo que hemos hecho en el Ministerio de Comercio con el equipo agrícola, y esos son solamente empleos en los sectores agropecuarios. ¿De dónde sale? Hicimos los cálculos. El cálculo no puede ser un buen cubero. ¿Cómo llegan a esa suma? No, Carlos, no. Esa cifra está, aquí te vamos a dar los documentos, está basada en un incremento de las exportaciones de esos productos de entre el 7 y el 14%. ¿Exportaciones de qué productos? Exportaciones que van desde palma africana, pasando por azúcar, brócoli, hortalizas, frutas, palmito, azúcar. Ya me contestó, etcétera. Ya me dijo cómo llegan a eso y de dónde sale. La segunda cosa, ¿y los desempleos? Desempleo, no vamos a decir que no va a haber desempleo en los sectores afectados, pero ese desempleo será absorbido por los sectores que van a demandar de más empleo, como los que te estoy nombrando ahora. ¿A los que plantan arroz los van a emplear en dónde? Probablemente el sector arrocero, en las zonas más ineficientes. A los que plantan arroz los van a emplear en las zonas más ineficientes de secano tendrá que haber una reconversión agrícola, Carlos, porque el agricultor es agricultor para toda la vida. Y la inquietud para Manuel Chiriboga, usted no olvidará que me dijo dos cosas en contacto directo: que consideraba indispensable que el presidente vaya a cerrar esta negociación y que cree que se debe consultar al ciudadano. ¿Se mantiene o no en eso primero? Y se ha cambiado de opinión, ¿por qué?
Yo me mantengo en la necesidad de que el presidente nos acompañe. Él puede abrir unas puertas que solamente él puede hacer y nos ayudará a hacer una mejor negociación. ¿Y consultamos el tratado? ¿Cualquiera sea el resultado? La consulta, usted tiene mi criterio personal, en eso no me he movido. Obviamente esto depende de una decisión Está claro política. que es su criterio personal y menos mal no se ha movido. Alfredo, otra vez. A ver, Jorge, aquí hay una cuestión. Tú decías el otro día por la prensa de que el presidente iría a Washington si tú le avisas desde Washington. No. Pero yo tengo entendido que el señor Bush no está en un parque esperando que llegue el señor Palacio. O sea, ¿cómo va a ser esto? Cuando fue Uribe fue algo excepcional que le den una audiencia pedida en tan corto plazo. Él tiene un expresidente de la República de embajador allá. Incluso no habló con el Congreso, fue criticado por eso. O sea, Palacio va o no va. Y si va, ¿con quién va a hablar? Si no habla con el presidente, entonces ¿con quién habla? Bueno, definitivamente estamos estudiando esa posibilidad. Yo lo que he dicho, Alfredo, es un desplazamiento de un primer mandatario tiene que ameritar por razones de peso. Y como dice Manuel, si necesitamos que el señor presidente nos abra esas puertas, el presidente asistirá. Hay posibilidades muy ciertas de que ocurra la entrevista con el presidente Bush. Casualmente el canciller está en estos días en Washington, nuestro embajador en Washington, el embajador Luis Gallegos, que ha sido un apoyo excepcional para nosotros en esta negociación, y él está trabajando junto con el Departamento de Estado esa posibilidad de entrevista con el presidente Bush. Así de sencillo. Okay, gracias. Ahora para Manuel. Aquí yo quiero plantear al revés esto de la cuestión agrícola. Aquí se habla siempre de compensar a los agricultores que se van a perjudicar si se firma el TLC. Yo le digo, ¿cómo vamos a compensar a los que se perjudican si no se firma? Los floricultores. Porque ellos solo costarían 9 millones por año y los arroceros y los maiceros 120 millones. De esa óptica sería mejor no firmar porque nos cuesta menos subsidiar a los floricultores. En primer lugar, los subsidios de la exportación están muy regulados y es una especie en desaparición. Pero en segundo lugar hay un tema ético. Yo creo que los subsidios deben irse a la gente que lo necesita, para transformar su actividad productiva, progresar. Creo que el tema no es de 28 millones de pago de aranceles perdidos, es una oportunidad para cambio y transformación del país en sus principales instituciones. Este es el reto, tenemos que hacerlo con Estados Unidos, como mañana tendremos que hacerlo con la Unión Europea. Esto nos está preparando, es ese la mayor implicación. De lo que la gente decía, ¿se habló ya del tema que pasa con default, si caemos en default con deuda externa? Sí, ya hablamos de eso. Ok, yo tengo en cambio otras inquietudes, supongo que para usted, Jorge Ceballos. El sector farmacéutico se queja, dice nadie, o Alfredo Corral, nadie ha rebatido el argumento de que 17 millones nos costaría compensar a quienes se perjudica si no se firma el TLC, mientras que 200, que ustedes no rebaten esas cifras. No, hemos señalado que va a haber impacto fundamentadas en supuestos que nada de los Estados Unidos era una carta al niño Dios. Ya, y lo otro, Jorge Ceballos. Justamente a través del tratado nos estamos comprometiendo a que el antitrust ya ley eso reposa en la mano del Congreso y al Congreso hay que pedirle que saque esto. Televidente. ¿Por qué no le decimos a los Estados Unidos que también? Estados Unidos que firme ese tratado y todos los tratados multilaterales, los de la OIT, eso es una posición que no puede modificar el país, tiene que... Estamos a punto de concluir el programa. Freddy Ehlers es primero que se dirige a ustedes tras haber aportado con esos segmentos informativos. Muchísimas gracias a todos los colegas, a quienes nos han permitido participar y a ustedes, ecuatorianos, que han intervenido en este programa. Esperamos simplemente que tengan ustedes ahora. Muchas gracias. Yo, Freddy, nada más lo siguiente, yo quiero hacer referencia a la última intervención que tuvo la señora Blanca Chancós, de qué mercados estamos hablando. Simplemente se dedicó a desacreditarme a mí y a Manuel. Esa es la posición que no, y a todo el equipo, ni hoy ni mañana, ni que nadie me lo diga a mí ni a mi equipo. Señores, gracias a ustedes por comparecer y enfrentar incluso esas opiniones de los ecuatorianos. En 100 preguntas se han absuelto y seguramente quedarán el queso avanzado en la... El ejercicio de transparencia que se ha comprometido Coavisa con el público es justamente para que haya un mandato de líneas básicas de negociación para el equipo negociador, que el equipo negociador sepa justamente hacia dónde tiene que ir de acuerdo a lo que opina el público. Pienso que estamos a tiempo todavía de conseguir muchas de nuestras aspiraciones en los temas pendientes, sobre los cuales ha sido muy recurrente, por ejemplo, el caso agrícola y los arroceros, incluso de la laboral o la de medio ambiente, si es verdad que nada está negociado hasta que todo esté negociado. Justamente ese principio se establece para tener una canasta más grande de alternativas, pero si decimos que lo que está cerrado ya no se puede abrir, entonces vamos simplemente a intercambiar rehenes, propiedad intelectual que quiere Estados Unidos por nuestros agricultores, y eso no es todo el tratado. Cualquiera que sea el resultado de las negociaciones, si es que concluyen en la próxima ronda, ya se precisa que un gobierno debilitado y un Congreso deslegitimado
no sean el único aval para este tratado, el más importante, si los riesgos sí se han disminuido en esa magnitud, si las compensaciones de daños que están en camino y si las oportunidades que nos predisponemos a aprovechar son ciertas, que se consulte a la gente su opinión sobre el tratado. Si es bueno, lo aprobará. La gente tiene sentido común y sabiduría. Y si no es bueno, habrá que renegociarlo, habrá que postergar. Como dijo Alfredo del Ecuador, no se acaba ni se funda con el TLC. En efecto, no es que vamos a caer al abismo. Si no se firma el TLC, el 88% de la Organización Mundial del Comercio. De otro lado, tendrá que este es un tratado especial. Solo 39 países en el mundo tienen este tipo de tratados. Y solo 16, mejor es postergar la firma, negociar bien y que se logre... Buenos días. Este programa agradece a Monitores Prima.